Bienvenidos a Cosmere 16, un programa dedicado a la obra de Brandon Sanderson y en especial al Cosmere, claro. Muy contento porque otra vez me ha salido la primera, cosa que no suele suceder, y porque tengo a dos super invitados. Bruno, que has estado por aquí, John Dalar, ¿cómo estás? Pues muy bien, muy contento de volver otra vez por tu casita a hablar de cosas interesantes y con muchas ganas, la verdad. Que sepas que estoy muy contento con el capítulo que salió. Que tuvo muy buena acogida además, o sea que, bueno, espero que se siga la tónica. Y el nuevo fichaje en Cosmere 16, en el mundo Cosmere y el mundo literario lleva muchos años. Soul Serenade en Twitter, ¿cómo estás? Buenos bienes y estoy de noches. Ya empezamos. Por si no lo habíais notado, Soul es un agente del caos, cosa que me gusta, pero claro, en un podcast que conduces tú tiene sus qué. Bueno, lo primero que tengo que decir es que Soul, tú, Bruno, ya no te lo digo porque ya lo tienes y te lo veo colgado además, te llevas un pin de Cosmere 16, super chachi pistachi, un pin exclusivo, pero cada vez menos exclusivo a la vez, porque cada vez tiene más gente. Así que en algún momento llegará a tu casa. Si das ¿Yo me tu... llevo otro? ¿Hay No, segunda edición o algo? no, pero te llevas, como ya has estado en 2 capítulos, tengo que pensar cuando lleves 10 qué regalo. Si una Claro, edición especial de un pin o tal. Estoy mirando hacer nuevos pines con efectos chulos. Hay uno que tiene efecto como así de arcoiris y es muy chulo. No sé, estoy vale. pensando, estoy pensando. Si yo cumplo las 10 también quiero el que haga versión NSFV. Ya, pues es difícil, ¿eh? No se me ocurriría, no sé cómo lo... Bueno, sí, lo peor es que se me ocurriría. Sí, 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 Pero se te bueno, ocurre. vamos a... Os voy a explicar antes una cosilla. Como estaréis viendo, últimamente el programa no está siendo muy regular a nivel de publicación. Tiene dos explicaciones. La primera es que me han invitado a varios sitios para ir, entre ellos últimamente he ido a Puente 4 o el despacho de Raven. En Puente 4 me hicieron una bonita caja, fantástica caja, sobre la comunidad del Cosmer, la cual no os recomiendo. Bueno, sí, os recomiendo ver. Da igual, me funaréis, pero. Y en el despacho de Raven, pues me hicieron una entrevista en general hablando de todo el Cosmer y de qué pensaba yo de ciertas partes de la literatura y demás. Entonces, como he grabado 2 días la semana pasada y hay gente que tiene vida, pues me ha sido difícil grabar. Además, cada vez está costando más encontrar a gente con la que grabar y temas porque sacar un programa semanal es un poco difícil, pero eso no implica que no lo intente. Es decir, mi idea es sacar un programa semanal. Si veo que no puedo, pues a lo mejor intentaré hacer vídeos yo solo más cortitos en algún momento entre capítulos o sacaré vídeos de Lore, que eso está previsto, ya se ha explicado alguna vez y estamos en ello. Yo creo que a la que saque el primer vídeo de Lore, los demás irán más rodados. Y ya está, me dejo de rollos. Ya sé que llevo un buen rato, disculpadme. ¿De qué venimos a hablar? Ya lo habréis visto en el título, venimos a hablar del Camino del Héroe. Explicaremos qué es el Camino del Héroe, quién es Joseph Campbell, eh, cómo Sanderson intenta o no salirse de esto, porque sabemos que en general todas las historias o casi todas las historias beben un poco del Camino del Héroe y hablaremos también de por qué nos flipa tanto el Camino del Héroe y por qué nos sentimos tan representados. Así que, sin más, voy a preguntaros a cualquiera de los dos, al que le guste más o al que le guste menos, ¿qué es el Camino del Héroe? Bruno, Dale tú, empieza tú. vale. Dicho rápido, el camino del héroe es un arquetipo y explicado más sencillo todavía, básicamente es una estructura que se repite constantemente a lo largo de todas las historias, o al menos la gran mayoría de historias que tienen un trasfondo heroico de la historia de la humanidad. Es decir, desde los mitos griegos hasta Harry Potter, pasando por el Cantar de los Nibelungos, cualquier tipo de novela de caballerías, caballeresca también, la fantasía, la ciencia ficción, toda historia que tenga como base principal de la trama el desarrollo de un héroe, una heroína o un grupo de estos, siempre suelen compartir la misma estructura, digamos. Incluso en obras pequeñas. Sí, 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 o sea, de hecho, da igual, ¿con pequeñas te refieres a extensión? Sí.
Sí, o sea, la extensión es irrelevante. Se puede poner más o menos peso, ahora luego hablaremos de las partes del camino. Se puede poner más o menos peso en unas partes o en otras, pero normalmente siempre las marcan todas. Siempre. Bruno, ¿de dónde sale el camino del héroe? ¿Quién inventó? Estoy haciendo comillas para los que estén en audio. Ah, mira, ahí salen globos. ¿Quién inventó el camino del héroe? A ver, como ha dicho Soul, el camino del héroe es un arquetipo y como tal está, digamos, como decía Carl Jung, en el inconsciente colectivo, en el imaginario colectivo. Entonces es un patrón que se repite y se repite en todas las historias. Podemos remontarnos a, si queremos saber dónde empieza a contarse por primera vez el camino del héroe, pues desde las epopeyas como la de Gilgamesh, Ramayana y Mahabharata en la India, o incluso la Odisea de Homero, ahí vemos donde se empieza a repetir el patrón del camino del héroe. Normalmente son epopeyas dedicadas a héroes, pues les viene pues, que ni pintado, ¿no? Y luego vemos que esto se va repitiendo a lo largo de la historia. Empieza a escribirse y sobre todo ya a partir del realismo y luego ya, por ejemplo, con obras más modernas del siglo XX empieza a dejar de hablarse de héroes tanto como se hablaba antes. Sin embargo, es un tropo, es un arquetipo que se sigue repitiendo, que es muy recurrente. Y aunque se le cambie el enfoque y deje de ser un héroe como los que conocemos de las tragedias griegas, pues sigue existiendo ese arquetipo que al final está dentro del imaginario de todos y a base de repetirse a lo largo de nuestra cultura está más todavía en el imaginario de todos, ¿no? Pero no sé si te refieres con quién lo inventa a... Me ha venido muy bien esto, porque luego la pregunta siguiente era, ¿pero quién le pone nombre? Ah, vale. Pues con ese creo que te refieres al de la sopa, ¿no? El Campbell, el Joseph Campbell. Al de la sopa. Sí, al final Joseph Campbell en El héroe de las mil caras, creo que era, en Sí. 1949, recoge un poco toda esta información, la ordena y basándose en el trabajo de Carl Jung sobre arquetipos y cómo funcionan, lo ordena y lo resume todo un poco en lo que él entiende que son los pasos típicos del camino del héroe, ¿no? Que se dan en común en todas estas obras. ¿Podéis definir qué es un arquetipo? Porque ha salido la palabra bastantes veces y saldrá bastantes veces más. Y para el que vaya perdido, me gustaría que lo definierais un Pues, poco. a ver, yo sobre todo, más que definirla, haría hincapié en la diferencia que existe entre cliché y arquetipo. ¿Vale? Porque cliché es algo, digamos, básico, trivial, mundano, que se repite, ¿no? Y del que pues, los autores normalmente tienden a intentar huir porque no es algo que resulte, no es una repetición reconfortante, es una repetición burda y trivial. En cambio, arquetipo es algo tal y como lo define Carl Jung, que está en el imaginario colectivo, en el inconsciente colectivo, y son patrones con los que nos sentimos cómodos porque son generalistas, pueden relacionar a más de una persona que conocemos o más de una situación, más de un hecho, y que se repiten, aunque cambie la cultura, son cosas comunes, inherentes, digamos, al ser humano. Casi no son genéticas, pero podríamos decir casi genéticas en el sentido de que en culturas socialmente y antropológicamente muy diferentes, son patrones que se siguen repitiendo, ¿no? Y tenemos desde, pues yo qué sé, desde el budismo hasta el cristianismo, el judaísmo, la historia pues, de la Virgen María o de la Madre Virgen, del niño Dios, en fin, son arquetipos que se repiten o patrones que se repiten en un montón de historias diferentes, entonces, pues que son comunes al imaginario de la humanidad. Sol, ¿qué nos puedes contar del amigo de la sopa? Por resumirlo un poco, también respondiendo a lo que has dicho de los arquetipos. Sí, sí, esto, por cierto, va a Sí, ser sí. una conversación. Interrumpíos cuando queráis. De eso se No, trata. sí, simplemente por añadir, como a mí me gusta matizar como profe, para que todo el mundo. Básicamente podemos decir que un arquetipo es un marco temático, vamos a decir, dentro de las historias. Es como un marco que se repite. Matiza aquí en lo que ha dicho John, y lo ha apuntado muy bien, que es algo que está en el inconsciente colectivo, no es algo que el autor haga de forma pensada. Es simple y llanamente algo que nos asalta. Nos gustan más unas historias que tienen unas cosas que otras. ¿Por qué? Pues porque conectan de alguna forma con nuestro subconsciente. Bueno, en este caso con el inconsciente. Pero en todo caso, es algo así como un marco teórico. Y él, por ejemplo, que ha hecho la diferenciación con cliché, que es lo mejor que se puede hacer, más que nada, porque se pueden llegar a confundir. Un arquetipo es algo que no es buscado. Un cliché es algo que es, como él ha dicho, es burdo. Te sale porque copias sin darte cuenta. Mientras que, por ejemplo, el cliché de la chica popular que se mete con
la chica dulce y tímida en una historia en la que al final se acaban cambiando los papeles, es un cliché. Puede ser arquetípico, pero normalmente es un cliché, porque vista una película con esta temática las has visto todas. Sin embargo, un arquetipo es más un marco temático general dentro del cual se pueden desarrollar muchas historias. Y de hecho es más resultado de la historia que tú generas. Tú generas una historia y ad hoc tú puedes darte cuenta de que las historias que funcionan normalmente siguen esta temática, lo quieran o no lo quieran. Y esto, encauzado con la pregunta que me has hecho, es de lo que se da cuenta Joseph Campbell. Joseph Campbell, que es psicoanalista y también se dedica a un poco el estudio de mitologías comparadas, se da cuenta de que justamente desde la epopeya de Gigamés hasta la obra más actual y de rabiosa actualidad, incluso él en aquel entonces hace alguna mención a los cómics, ve que esa estructura se repite una y otra vez, en las obras que permean a la sociedad, las que calan, las que se convierten en populares, justamente son historias, sobre todo refiriéndonos a historias heroicas, ¿vale? Pero siempre son historias en las que un personaje parte de lo más bajo del todo, se ve inmiscuido en una misión para salvar a el mundo y mediante un desarrollo que siempre suele tener los mismos puntos, acaba salvándolo y regresando a la vida que tenía antes, pero ya no siendo la misma persona. Y esto pasa con todas las historias. Torno con el elixir. Ujú. ¿Os parece bien si pasamos a definir un poco cuáles son los 12 pasos del camino del héroe y ponemos algunos ejemplos para que la gente lo pueda entender, para luego relacionarlo con Brandon Sanderson? A menos que Claro. queráis puntualizar alguna cosa y, y creáis que hay algo importante que haya que definir antes de. No, o sea, yo por mí perfecto, podemos pasar a definir las partes y ya vamos comparando con, como has dicho, pues con obras clásicas que conocemos todo el mundo, ¿no? Donde vemos que se repiten estos pasos de este famoso patrón. ¿Qué me dice Sol? Yo sí quiero hacer el matiz corto que hemos hablado antes de se entienda, psicoanálisis es una pseudociencia porque funciona ad hoc. Esto significa que normalmente dispara primero y pinta la diana después, para que se entienda. Básicamente lo que hace Joseph Campbell es analizar algo dado, intentar extraer patrones de algo que ya está dado. El problema de esto es que cuando tú quieres encontrar un patrón, muy seguramente lo vas a encontrar. Te vas a convencer de encontrarlo. Entonces, no digo que el viaje del héroe no exista, evidentemente, analizándolo de forma literaria, se puede ver que en las historias está, pero muchas veces historias encajan con este patrón simplemente porque las analizamos ad hoc y las queremos ver así. Pero esta es también la diferencia con el cliché. El autor normalmente no lo hace adrede. Simplemente es que si queremos hacer que una historia se adecue a este canon, seguramente, y como es un canon que ahora veremos que es bastante general, vamos a encontrar la forma de que se adecue. Pues, lo habéis dicho ya un par de veces, esto de que el autor no lo hace aposta. Pero estoy pensando, por ejemplo, en George Lucas, que él sí lo hizo aposta y además Sí, Sí, confirmado él por sí. él. sí. Y además habló con el amigo Campbell. Y me parece muy curioso porque a él no le estaba funcionando su historia de Star Wars hasta que no se enteró un poco del héroe de las mil caras, del viaje del héroe, y no lo acabo de definir. Me parece un caso bastante curioso. Hay de hecho un vídeo donde lo explica él un poco con Campbell ahí al lado, que me parece digno de ver. Sí, o sea, yo creo que se pueden buscar y se Claro. puede intentar adecuar tu obra a ello, pero aunque no lo hagas, este tipo de arquetipos, precisamente por su propia definición, son dados a aparecer inconscientemente en tu cabeza a la hora de construir una historia Mm. y repetir de ese tipo de patrones, porque son patrones con los que te sientes cómodo y a gusto y porque son patrones de todas las miles de obras que hayas leído antes de ponerte a escribir tú una a lo largo de tu vida en las que has visto esa repetición. Entonces, tanto de base como por tu acervo cultural, digamos, te resulta cómodo y te va a salir solo. Lo puedes buscar, como hizo Josh Lucas, obviamente, Mm. pero si no lo buscas, es muy probable que te Sí, que salga. también salga, sí, sí. No Y estaba también, diciendo. No, claro, que claro, sí, quede, sí. que quede claro que no estaba diciendo que todos los autores lo buscan, sino que me parecía un caso curioso Sí, de sí, que George Lucas lo buscó. Sí, lo bueno de un arquetipo es que no es ni bueno ni malo, Es un arquetipo, claro. sí. Sí, sí. ocurre, pero no Defines es ni tú bueno ni si te malo. parece bien o te parece mal, ahí está. Claro. Pues, ¿os parece si pasamos a definir el viaje del héroe y sus pasos?
Muy bien. ¿Queréis toma y daca? No sé cómo lo queréis hacer. Pues no sé cómo vaya surgiendo. ¿Quieres empezar tú mismo, John? Venga, vale. Aquí como primer elemento, bueno, a ver, depende de quién defina el viaje del héroe, le da más o menos elementos, ¿no? Al final Campbell dio unos, luego hay autores que han recortado el tema de las tentaciones, al final depende de quién lo defina, ¿no? Pero básicamente hay zonas comunes como el primero que no me acuerdo ahora cómo se llamaba, que es como la zona... Cuando yo lo escribía, o sea, cuando yo hablaba de esto, porque yo trabajé en un colegio y durante unos años estuve haciendo esta charla a los Sí. chavales de bachillerato, yo siempre definía el primero como el mundo mundano, el mundo cotidiano, Sí, el el mundo, mundo el ordinario. mundo conocido, que sí. vive, el mundo que conoce el protagonista o el héroe Sí, en este caso. pues digamos que ese primero, yo qué sé, en Star Wars, la obra de ellos Lucas, podría ser donde está Luke Skywalker en la granja de humedad con sus tíos, ¿no? En Harry Potter sería Private Drive, en la casa donde vive Harry también con sus tíos, encerrado. Y en caso más típico, uno de los más típicos, podría ser en El Señor de los Anillos, la comarca, ¿no? Donde los hobbits viven Claro. tranquilamente, sin que suceda nada extraño, sin vivir aventuras y fumando la hierba de los hobbits. Sí. El mundo mundano o el mundo cotidiano no implica que sea el del lector, sino el del personaje al que Claro, vamos Claro, a aquí, vivir. aquí hablamos de mundo cotidiano sobre todo porque, y por eso es por lo que estos arquetipos funcionan, porque justamente el personaje principal o el grupo de personajes principales viven en el mundo de la historia, pero de alguna forma ajenos a la realidad a la que se van a enfrentar. Por eso sirve muy bien porque tú, junto a ellos, vas descubriendo el mundo que se les va apareciendo. Por eso lo llamamos mundo ordinario, mundo mundano. La comarca, ejemplo perfecto. Los hobbies viven ahí tranquilamente fumando su hierba y estando a gustísimo cantando Y canciones comiendo 18 veces al día. hasta que de pronto llega alguien y les dice, el mundo se está acabando, ¿eh? Y les toca confrontar eso. Harry Potter vive siendo un crío muy maltratado por su familia, viviendo una vida horrible Pero para eso es normal. y de pronto descubre todo un mundo mágico que subyacía al mundo que él conocía. Eso Y nos, tú, nos junto a lleva él, lo a la descubres. llamada de la aventura. Exacto. que sería el segundo punto. Si quieres darle, Soul. Sí, básicamente partimos de un personaje que habita en un mundo que es el de la historia, pero desconoce todo lo que va a tener lugar en la historia, y hay algún evento que coge a esa persona que siempre suele ser una persona o de baja cuna, o si es de alta cuna se matiza que no es de tan alta cuna, siempre suele ser un personaje con el que el lector, sobre todo espectador en películas, se puede identificar. No os quiero decir, voy a hacer un... Ya sé que hemos dicho que hablaremos luego del Cosmer luego, pero... Y esto no creo que sea spoiler porque es, yo creo, en las 20 primeras páginas de Nacidos de la Bruma, pero obviamente todo el mundo está pensando en Bean, por ejemplo. Por ejemplo. Mm. Es Sí, alguien con quien sentirse identificado y, como bien ha dicho Soul, ajeno, pues porque vive en esa zona de confort que hemos hablado del primer punto, claro. ajeno a lo que sucede en el mundo. Tú como lector, y si quieres esto ya lo discutiremos más tarde cuando hablemos de por qué nos resulta tan cómodo y tal, pero tú como lector muchas veces, sobre todo en obras de fantasía, no conoces el mundo de alrededor. Pues qué mejor que un personaje protagonista con el que sentirte identificado que tampoco lo conoce, porque esto te va a permitir de la mano de ese personaje protagonista, conocer como lector, a la vez que lo hace él como protagonista, ese mundo que le rodea. Todo ese lore fantástico y todas esas aventuras que Me están viene por muy venir. bien para hacerme autopromoción y hablamos con cierta persona barbuda en un capítulo que se titula Si de mí dependiera no hubiese publicado el Antris o una cosa así. Y ese, bueno, no os voy a decir quién es, pero es una persona que se dedica a revisar libros que precisamente habla de esto, ¿no? Estabas comentando, de que uno de los tropos más problemáticos que hay es tenerle que explicar a un personaje que está viviendo en ese mundo cómo funciona ese mundo. Sí, Claro, tiene que resultar orgánico, realista, de alguna manera. No hay claro. muchas maneras y muchas técnicas de hacerlo. Una de ellas es, pues Frodo aprende de la Tierra Media o los hobbits cuando salen de la comarca y a la vez que se lo enseñan, lo aprendes tú Lo como enseñan. lector. ¿Tenemos algún Sí, ejemplo de la llamada a la aventura? Que siempre va a poner sí, ejemplos. todos los ejemplos que hemos puesto antes
se adecúan, pero por ejemplo, el momento en Star Wars en que queman la aldea donde vive Luke es una llamada a la aventura. Básicamente, bueno, eso Luke lo tiene podemos. 3 o 4 llamadas a la aventura. Sí, Porque sí. cuando Eso lo R2D2 podemos. le enseña el holograma de El la mensaje princesa de Leia, Leia, sí. también. Sí, lo podemos hablar luego también, pero el momento en el que escucha la cinta, el momento en el que se encuentra con. ¿Cómo lo llamaban ahí? Ben Kenobi. Ben Kenobi. Hay varios momentos. El momento de Frodo en el que le cuentan la naturaleza del anillo. Por poner ejemplos de Brandon y sin entrar en spoiler, el momento en el que Vin conoce a cierto personaje que la saca del mundo en el que ella estaba habitando. El momento en Trenza donde el personaje se ve llamado por un evento que ocurre Es con uno literal. de sus seres queridos a tomar acción. Es literal. La carta de Hogwarts que La le carta llega de a Harry, Hogwarts, La efectivamente. carta que de es Hogwarts. mejor llamada que una carta que te diga vente a un colegio Sí, mágico. sí, es que Sí, es literalmente. O sea, me mejor gustan todavía los cuando entra- arquetipos. Mejor todavía cuando entra un gigante barbudo a su casa. Bueno, claro. Y te dice, Dice, bueno, venga, vas a venir Harry". conmigo. Con un Claro, paraguas rosa y dice, vámonos. claro. Harry Potter, la verdad que tiene. Yo creo que es de las obras que tienen más marcados los pasos del héroe. Porque el siguiente sería la negativa, ¿no? La negativa Sí, del héroe. el rechazo a la llamada. El rechazo que no se da siempre de la misma intensidad y en todas por igual, es de estos elementos que puede variar un poco más de obra a obra, pero que sí que es común también al tropo, aunque no es tan general, pero sí que es común, ¿no? Sí, A mí me gusta el. Perdón que te corté. A mí me gusta mucho el de Harry Potter, por ejemplo. Porque es su tío el que le niega, o su familia el que le niega la llamada, porque le esconde las cartas. Pero en Luke Skywalker es muy gracioso, que es, no, es él mismo. Es que claro, yo aún tengo que cuidar todavía de las granjas de humedad. No puedo ir. ¿Qué hago yo? Y luego cuando está más convencido es su tío el que le dice, no te puedes ir esta estación. Ujú. sí, aparte que con todo esto vemos cómo se relacionan muy bien con las psicologías que nosotros entendemos como humanas. Es decir, tú te pones en esa situación, tú ahora, a día de hoy, vosotros, Borja, John, aparece un gigante barbudo de pronto en vuestra casa y os dice, Soy para yo. el mundo mágico, chicos. Gigante barbudo, yo. No tienes un momento de duda. Sí, hombre, Claro. cuanto mejor sea tu vida, es decir, cuanto más te vaya a sacar de una zona realmente de confort, más rechazo se puede generar a priori. Por eso muchos personajes protagónicos de este tipo de obras son gente que en su zona de confort realmente viven mal, de manera que la llamada a la aventura los saca un poco de un infierno para llevarlos a algo que es desconocido, pero que cambian con gusto por el infierno que están viviendo. Sí, porque Claro. es curioso, porque tanto Frodo como Bilbo, ellos viven bien en realidad, no tienen un problema. Pero sí que es Sí. cierto que, por ejemplo, sobre todo Frodo, está como un poco cansado de vivir siempre lo mismo. Está. Y Es como. Bilbo también Y tenía Bilbo ganas de incluso. aventura Sí, en en el realidad, Hobbit. aunque él se negaba un poco, es como, quiero hacer algo, ¿no? Con mi vida. De hecho, justamente el poner. Esto es algo más moderno, el poner personajes viviendo una vida horrible en vez de una vida tranquila y pacífica, es justamente para intentar superar el viaje del héroe. Pero. Es justamente para intentar hacer realista que una persona deje su cómoda vida para embarcarse en una aventura que podría costarle la vida. Claro. Sí. Bueno, pues ahora nos encontramos. Yo creo que es mi preferido. El traspaso del umbral, ¿no? Lo voy a explicar yo, perdón, yo sé que os he traído a vosotros, pero Dale. es Dale caña, hombre. literalmente el momento en que pasas del mundo ordinario al mundo sobrenatural o diferente al tuyo. Y este me gusta mucho porque es tan literal en tantas obras. En Harry Potter, cuando pasa al Callejón Diagón, que es literalmente una Súper puerta. literal. Cuando Luke entra en el bar de Mos Eisley, es literalmente entrar por una puerta donde ves todos los aliens que él nunca había visto nunca. O sea, incluso el autor, el lector, o en este caso el que lo está viendo, el espectador, hasta ahora no habíamos visto muchos aliens. Habíamos visto humanos y habíamos visto a los yaguas, pero tantos aliens, incluso la música ya como que te conduce a la maravilla, ¿no?
Totalmente. Y este a mí yo creo que es de mis preferidos, porque es el que induce el sentido de la maravilla, que es una cosa tan bonita en los libros de fantasía. Sí, Además, esto hay Dale, otro dale. ejemplo muy interesante, perdón por cortarte, Sí, sí, que tranqui. es el que se da en los cómics cuando el umbral se suele cruzar normalmente cuando el héroe se pone el traje. Cuando Spider-Man se hace su primer traje, está cruzando el umbral, está decidiendo dejar a un lado su vida cómoda para empezar a combatir el crimen, para empezar a hacer algo distinto, diferente, para adentrarse en ese nuevo mundo de sus superpoderes, supervillanos, historias, aventuras, en lugar de quedarse en casa tranquilamente. Y es Que que yo creo a mí me gusta que mucho ese de ponerse la máscara. Es un detalle, sí, sí. totalmente. Desde el punto de vista simbólico, diría que este es de los elementos más potentes, porque estamos poniendo un montón de ejemplos en los que se ve realmente un símbolo potente para el espectador o para el lector de que está sucediendo ese elemento, ¿no? Y el de Harry Potter, igual que el que has dicho ahora de Spider-Man, me parece clarísimo traspasando literalmente el umbral de una pared en la estación. Pero es que en El Señor de los Bueno, Anillos... de hecho tiene dos Harry Potter. Tiene el del Callejón Diagón y el, Sí, de, y y el de la el del estación andén 9 3/4. 9 3/4. Pero es que en El Señor de los Anillos literalmente comentan cuando ponen un pie fuera de la comarca y salen al bosque oscuro y empiezan su periplo por la Tierra Media, lo que es fuera de la comarca, lo comentan y lo hablan. O sea que en muchos casos lo vemos simbólicamente. Sí. Sam dice, cuando dé un paso más va a ser la vez que he estado más lejos de mi casa. Y por cierto, hay una edición extendida de las películas donde cada vez que Sam da un paso sale esta frase. Os recomiendo mucho esta versión porque es muy entretenida. Lo he visto. O sea, no la he visto entera porque es insufrible, pero me parece brillante el que se le haya ocurrido esto. O sea, sí, literalmente sí. es la película extendida normal, pero cuando Sam se ve físicamente dando un paso, sale la imagen de él en los campos de a las afueras de la comarca diciendo, cuando dé un paso más, será la vez que más lejos he Es que es estado. real, en realidad, cada vez que da Sí, un sí. paso vuelve a estar otra vez, es lo más lejos que ha Exacto. estado. Me parece muy brillante. Bueno, habría que ver la orografía del terreno para Sí, ver si a veces están retornando un poco. claro, y las coordenadas, pues si en Mordor dan un paso hacia el norte para luego ir al sur, está volviendo a acercarse a la comarca. A lo Sería mejor esto increíble que alguien hiciera ese lo estudio. tenga. A lo mejor esto lo tienen Sería brutal, controlado, ¿eh? teniendo en cuenta la hora y la posición del sol en el cielo, saber hacia qué coordenada está moviéndose y Sería en fin. increíble. Bueno, ¿qué me podéis contar del siguiente paso? El quinto ya, ¿no? Pruebas, aliados y enemigos. Aquí es donde se establece el setup de la historia. Qué es lo que el héroe va a tener que hacer, quién es la gente que en principio le va a acompañar en este viaje, cuál es la gente o la fuerza ante la que se enfrenta. Y bueno, volviendo a obras, lo tenemos muy fácilmente. Mira, por poner más ejemplos, videojuegos, Assassin's Creed, saga ultra famosa. Vamos a poner Assassin's Creed 2, tiene ya mucho tiempo, lo siento por el pequeño spoiler. En la Cruzada del Umbral es cuando matan a la familia de Ezio y se tiene que poner literalmente la capucha. Y aquí es cuando, en una pequeña venganza personal, acaba llegando a donde vive su tío y su tío le explica: estos son los templarios, estos son los malos, matas a esta gente. Esta gente son nuestros amigos, si los necesitas, les ayudas. Y ya lo tienes todo. Sí. Pruebas, objetivo, matar a esta gente. Enemigos, esa gente. Aliados, nosotros y estos. Hay un ejemplo muy claro en las películas de robos, porque todas son iguales, las películas de robos. Ocean's 11, por ejemplo. Sí. Es muy ¿Cliché claro. o arquetipo? Sí, exacto. No sabría decirte aquí, ¿eh? Aquí no sabría decirte, ¿eh? Pero es muy obvio, ¿no? Cuando reclutan a todos los integrantes del robo, les dicen qué van a robar, cómo lo van a robar y quiénes son los a quién van a robar. Sí. El plan, y te sale ahí las Sí, imágenes sí. de cómo van. ¿Podéis En El poner algún Señor de los ejemplo Anillos, más? por ejemplo, que se me ocurre, en Rivendell, en el concilio de Elrond, sientan las bases De para la los misión. hobbits y para ti, lector, que no tienes ni idea de ese mundo, las bases de cuál va a ser la misión, cuál es el estado, la situación de la Tierra Media, cómo se ha llegado hasta allí y qué soluciones puede haber. Y deciden en ese concilio tirar el anillo, ¿no? Pues ahí es en Rivendell, que cuando me lo leí por primera vez de chico fue mi parte favorita del libro. Me quedé loquísimo, ahí me di cuenta de que era un amante del lore total. Y ahí es donde te explica toda la situación, cómo está organizada la partida de ajedrez, el tablero, las fichas, todo. Y
Se ve súper claro, vaya. We have to take the hobbits to Isengard. A mí, la de otra vez, ya sé que me repetiré mucho con Harry Potter, porque creo que es de las obras como que más obvias son. Pero está claro que cuando están en el tren. De hecho, antes de entrar en el Callejón Diagon ya te dicen quién es el malo, Voldemort. Sí. Y cuando llegas al andén 9 3/4, se te presentan a los amigos Sí. de Harry Potter. Es decir, más claro que serán para todos los libros, Ron y Hermione. Sí, en O Harry Potter. Hermione. En Harry Potter, además, es esto que hemos hablado de que dependiendo de la obra se puede alargar más o menos. En Harry Potter hay además 3 momentos. En el callejón se presenta el villano que es Voldemort. En el andén se presentan a los amigos. Y en la llegada a Hogwarts se presentan a los enemigos. Que es cuando conocen a Draco, cuando te dan un poco de los mortífagos, etc. ¿Qué más que tenemos? ¿Seguís? ¿Sigo? Venga, dale. Dale el siguiente elemento, es que no me acuerdo cuál era. Vale, el siguiente es que yo me he hecho una lista, ¿vale? O sea, por eso voy tan de carrerilla. Por cierto, aprovecho y os digo, si queréis entrar más en profundidad en el viaje del héroe per se, hay un capítulo de Todopoderosos que yo os recomiendo mucho a todo el mundo que le interese esto, porque lo explican como de forma muy mundana y muy, muy fácil de entender. A Monroy seguro que le gusta. Sí. Es posible. Porque le cuesta entenderlo. No, porque le encanta Todopoderoso. Vale. No, yo no lo he dicho, lo has dicho tú. Lo has insinuado. Vale, tenemos el acercamiento a la cueva más profunda. ¿Queréis explicarlo? ¿Queréis comentarlo? Yo solo diré que Star Wars es tan literal que hay literalmente una cueva gigante que se llama la Estrella de la Muerte y el acercamiento es obligado cuando estiran el halcón milenario hacia la Estrella de la Muerte. Pero si podéis explicar un poco qué significa. John. Dale. No, te dejo a ti si quieres. O si... Bueno, básicamente es en la parte del camino del héroe cuando se van acercando, porque se han marcado ya unos objetivos y se van acercando hacia ese objetivo y va empezando a torcerse a volverse la cosa cada vez más grave o más épica, ¿no? Y pues cuando el arco milenario se acerca hacia la Estrella de la Muerte, como has dicho, o cuando se van acercando a Mordor en El Señor de los Anillos, o cuando en Harry Potter, bueno, es que Harry Potter, cada curso es un poco el camino del héroe una vez y luego el global es el camino del héroe nuevo, ¿no? Pero cada vez que al final de curso se va acercando hacia el enemigo, que normalmente es Voldemort, de ese curso, etcétera, pues bueno, se va... en la primera película que la hemos visto todos es cuando baja por las escaleras de Fluffy, el del perro de... Literalmente te acercas a una cueva. Sí, tienen diferentes pruebas ahí, ¿no? Que van teniendo que superar para acercarse hacia el objetivo final. A lo mejor estoy metiendo la pata, pero es posible que a este paso también se le conozca como la ballena. Sí. Sí, lo del que se come la ballena, ¿no? Que es lo que iba a explicar yo ahora. Este paso normalmente se puede entender así, también se puede entender como la primera probada al peligro real por parte de los protagonistas. La buena hostia, esto sería, por ejemplo, en El Señor de los Anillos, cuando aparecen los Nazgûl, que es la primera vez donde, hey, esto es real. Porque hasta ese momento sí, te lo han presentado todo, están viajando, mira qué gente más guay viene conmigo, tenemos a Aragorn, tenemos a Legolas, tenemos a Gimli, estamos increíbles. Y de pronto, bueno, esto sería antes en El Señor de los Anillos, pero bueno, pasa varias veces. Tenemos un equipo que parece imparable y de pronto la realidad. Esto ocurre también, por ejemplo, en la Rueda del Tiempo, muy, muy al principio, no es prácticamente spoiler de nada, pero por si alguien... Es un segundo. Pero en la Rueda del Tiempo, la primera vez que aparece un Mithral, la primera vez que se enfrentan el grupo a un Mithral y ves que realmente es algo serio. No es algo que un buen espadachín pueda derrotar en un segundo. En Harry Potter, por ejemplo, literalmente en cada curso, como se repite el viaje del héroe, pasa. Pero uno de los que más... En el segundo es muy claro. Exacto. Cuando se va acercando a la Cámara de los Secretos, pero las primeras veces en el baño, cuando... ¿Era el troll en la segunda? El troll de la primera. No, el troll es el basilisco. Sí. Cuando petrifica a la gente, empiezas a ver el baño. en la primera. Cuando Hermione se enfada con Ron. Pues entonces, por ejemplo, ese sería un buen ejemplo. Mucho antes de llegar al enfrentamiento final,
tiene esa primera probada de, hey, esto es peligroso. La primera, Aquí es claro. donde está. Que es que, por ejemplo, ahora estoy pensando en el ejemplo que más se me viene a la cabeza. Yo ahora estoy jugando a Ghost of Tsushima. Ghost of Tsushima se llama Ghost of Tsushima porque literalmente al Juego. principio del juego se supone que te matan, pero no mueres. Por eso se llama el juego Ghost of Tsushima. Lo pone en el título, es la premisa. Nada más empezar el juego, dices, no me han matado. Y vas henchido a por el jefe final. Y el jefe final te planta 2 tortas y te vuelve a tirar por un precipicio. Ese es el acercamiento a la cueva. Vale, tenemos la misión, lo tenemos todo claro, pero aún no es el momento. Acabamos de probar por dónde va esto y tenemos que seguir adelante con el siguiente paso. A mí me gusta, voy a decir, que como digo, hay relatos que son literales y hay uno bíblico que es el señor Jonás, que se mete dentro de una ballena. Claro, yo creo que de ahí viene el nombre de este elemento, ¿no? Yo De también la lo historia creo. de Jonás. Claro. Yo O creo que eso o de también. Pinocho, elige. Sí, una de dos, efectivamente. Y como decías, Soul, ¿cuál es el siguiente paso? La gran prueba. Que en Harry Potter, obviamente, son las últimas, en la primera, son las 3 pruebas que pasan antes de llegar a Voldemort, después de Fluffy, podríamos decir que es. Podría ser uno de los acercamientos a la primera, a la cueva, o podría ser incluso la primera prueba grande. Pero bueno, yo lo veo más como, porque es una para cada uno. Las plantas, las escobas y el ajedrez. Una prueba para cada protagonista. Ujú. Sí, además de que la gran prueba no tiene por qué ser una prueba propiamente dicha solo, puede ser el trayecto. Por ejemplo, esa es la gran prueba. En El Señor de los Anillos, la gran prueba es llegar de la comarca a Mordor. Y la prueba es todo el trayecto. En Harry Potter, es lo que habéis dicho, por ejemplo, el Cáliz de Fuego, es literalmente el torneo, que es una sucesión de pruebas, donde cada una de ellas es la gran prueba. Forma parte de la gran prueba porque es parte del proceso para llegar al final. Por ejemplo, en Star Wars es literalmente toda la planificación, todo lo que tiene lugar para llegar, ir y enfrentarnos a la Estrella de la Muerte. O sea, no solo la planificación, sino también el combate, evidentemente, y todo lo que sucede. Pero incluso podría ser en Star Wars, podría ser toda la parte Y el viaje. de Luke dentro de la Estrella de la Muerte, viendo cómo matan a Obi-Wan. Sí. Sí. Y de hecho podría ser incluso, si lo vemos como trilogía, el transcurso por la trilogía hasta llegar al enfrentamiento final con Darth Vader. Claro. En la y que es Luke ha que- ido superando una serie de pruebas para convertirse en la persona que tiene que ser para confrontarse a... Pero te estás adelantando. No, pero que es interesante. Es interesante que, y ya lo hemos repetido, que lo acaba de decir ahora Soul en Star Wars y lo hemos visto en Harry Potter también, que un arquetipo del viaje del héroe puede tener dentro de él subviajes del héroe o viajes del héroe más pequeños. En Harry Potter está claro, porque cada curso es una aventura, una aventurilla episódica, digamos, que forma parte de una aventura global que es la saga entera, ¿no? Entonces, Harry y el resto que van con él sufre el viaje del héroe desde el primer hasta el último libro, pero en cada uno va sufriendo mini viajes del héroe. Sí, porque incluso personajes secundarios como Neville tienen su propio viaje del héroe. Sí, las películas de Star Wars individualmente son un viaje del héroe y como trilogía también lo son. Nacidos de la Bruma, sin ningún spoiler, individualmente son el viaje del héroe y como trilogía también lo son. Totalmente. Pero es curioso, porque incluso si piensas en Los Tres Cerditos o La Caperucita Roja, todo tiene elementos del viaje del héroe muy marcados. Y mira que son cuentos muy cortos. Pasemos al siguiente punto. La recompensa. Bueno, Planos de la Estrella de la Muerte. adelante. Sí. Básicamente es eso, es después de las grandes misiones o de las grandes peleas, siempre el héroe vuelve con una recompensa. En el caso de Star Wars, en la primera película, es que consigue los planos de... Vuelve con los planos de la Estrella de la Muerte. Dime. Sí, que además aquí en la lista esta, por ejemplo, a lo que se refiere Joseph Campbell con la recompensa. Sí, las enseñanzas aprendidas de... Sí, no, y puede ser material, o sea, me refiero, es tanto episódica como final.
Es decir, la gran prueba puede entenderse como todo el transcurso con el enfrentamiento final. Por eso te decía antes como que tampoco me estoy adelantando tanto, pero puede ser todo con el enfrentamiento final y luego la obtención de la recompensa, o una a una, por ejemplo, el infiltrarse en la Estrella de la Muerte, el hacer tal, toda la historia de Rogue One, que es para conseguir los planos, Ujú. que es un viaje del héroe que luego sirve como medio para otro viaje del héroe. Cuando he dicho antes, soy fan de Star Mm. Wars y alguien me lo afeará, antes de que alguien me diga nada de los planos de la Estrella de la Muerte, me refería a poderse llevar a R2D2, que es el que tiene Sí, los sí, planos de la Estrella de la Muerte. ¿eh? claro, claro, claro. Que me Sí, conozco al no, fandom. hay que matizar, hay que Me matizar. conozco al fandom. Tú sabes. Pues ¿Queréis ese, pasar al por siguiente? Que ejemplo. este ya. O queréis poner Sí, ejemplos, o pasamos al siguiente. mira, por poner otro ejemplo, esto se ve mucho en los videojuegos cuando en los RPGs tú te tienes que pasar una misión y a cambio al final de la misión te dan un loot. Literalmente. Tú vas jugando una pequeña aventurita, pasas una serie de pruebas que suele tener un enfrentamiento final y al final del enfrentamiento te dan la espada de no sé qué, la escopeta de no sé quién. O incluso Eso. una llave para acceder a donde sea. Sí, sí. Sí, o para concatenar diferentes misiones, son cosas que te sirven para poder continuar con el viaje del héroe más global. Sí, sí, exacto. O en la vida real, que también hay un poco de el viaje del héroe en la vida real, es cuando termina el mes y te pagan. Eso es espectacular. Esa recompensa mola. Sí, sí, yo veo mi viaje del héroe completamente consolidado. Sí. Y quedan pocas ya, ¿no? ¿Qué nos queda? Mm, Nos queda el camino de vuelta, la resurrección y el regreso con el elixir. Que no sé si queréis hacer como un poco un mix de esto junto, porque Sí, sí, es básicamente es bastante. que después de la aventura siempre hay un regreso. Siempre. ¿Cómo Para se que llama tenga. el libro de Frodo? ¿Qué? ¿Cómo se llama el camino de Frodo? El libro de Frodo. De Bilbo. Ah, viaje y regreso, ¿no? ¿Cómo es? Sí, Historia de un viaje y un regreso, o algo así, ¿no? sí. Viaje y regreso. Mm, Literal. Además, sí, que tiene mucho sentido porque si os paráis a pensarlo, cualquier historia que habéis consumido que más o menos entra dentro de esto, sería muy extraño si, por ejemplo, El Señor de los Anillos terminase con el anillo se funde en el volcán y se corta. Y se acaba Créditos ahí, el ¿eh? finales. fundido en No hay negro. epílogo, ¿eh? No hay epílogo. Créditos finales. No, es súper importante el regreso, porque además le sirve al lector para realmente medir de alguna manera Dimensionar el cuánto ha viaje. sido el cambio que ha sufrido el personaje, porque lo pones en la misma situación de la casilla de salida donde empezó, pero Sí, con todo lo que ha aprendido y todas las enseñanzas que ha ido recogiendo a lo largo de su camino. Y ahí realmente es donde eres capaz de valorar qué es todo lo que ha aprendido, cuánto ha cambiado y compararlo con muchas veces otra gente que sigue en ese punto de origen y que no ha recorrido ese camino, que son gente como la que era tu protagonista al inicio de la aventura y ahora ves totalmente la diferencia por comparación y le sirve un montón al lector eso para darse cuenta de cuánto ha cambiado el héroe en su camino. Si claro. queréis algo muy, 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 muy obvio, Harry Potter, la primera película se llama La Piedra Filosofal, pero la Piedra Filosofal en realidad es un elixir. Cuando vence a Voldemort, se lleva el elixir, es el regreso con el elixir. Pero en realidad también es que él ha cambiado. Él ha aprendido el mundo Sí, mágico y a defenderse y ya no es el mismo. Vuelve a Private Drive, pero no vuelve igual. En claro. otras muchas películas, series o libros, este elixir es la esperanza para cualquier otra cosa. En el caso de Luke Skywalker, han vencido a la Estrella de la Muerte. No han ganado la guerra, es verdad, pero han podido destruir esto. Y esto les da una esperanza a los rebeldes que es como volver con un premio muy grande. Sí, además de hecho, típicamente, no en todas las historias, pero en un gran número de ellas, este regreso con el elixir es el típico el tesoro son los amigos que hicimos durante el camino. Exacto, el One Piece. Hay un tema en Star Wars, me gusta mucho Star Wars, ya lo estáis viendo, que pasa bastante desapercibido, pero al principio, bueno, al principio no. Hay un momento en la estrella, en las naves antes de atacar la Estrella de la Muerte, donde dicen, este agujero donde tienen que disparar a la Estrella de la Muerte, tiene un tamaño de 2×2. Dice, yo le acertaba eso en mi planeta con una nave no sé qué. Por esto yo ya lo sé hacer. Al final el héroe sale siendo el mejor de los dos mundos, del mundo ordinario y del mundo fantástico. Entonces junta las dos partes. La de ser
genial disparando, que es lo que hacía Luke, lo ha explicado, y a la vez ha aprendido a usar la fuerza, como mínimo un poquito, que es la parte del mundo extraordinario. En Harry Sí. Potter pasa lo mismo. Él ha aprendido a usar la magia, por tanto es la mejor versión de sí mismo en el mundo mágico. Pero también hemos visto en el mundo real que era un buen chaval, que no hacía las cosas por él. Por tanto, por eso pudo llevarse el elixir, porque no era una parte egoísta, Ujú. sino que era para salvar a... Igual que Frodo, que es el que podía llevar el anillo de un punto a otro porque era una persona incorruptible. Aunque fue Y Sam gran, el que lo llevó, en realidad. y gran parte de eso tiene que ver con que habitaba un mundo distinto. O sea, ese punto final siempre es un... Sí, te has convertido en un héroe, pero gran parte de tu heroicidad ya estaba en ti. Que es el Claro, momento del Capitán América levantando el martillo de Thor, porque gran parte de lo que le hacía especial no estaba en una probeta, sino que estaba en él. claro. Y eso es a lo que se recurre muchas veces, ¿no? Y te reflejan en este final del Camino del Héroe. Como decía Soul, los hobbits, y lo dice Gandalf más de una vez a lo largo de la obra, son más resistentes de lo que todo el mundo cree. Y respecto a lo que es la corrupción o al ansia de poder, pues por su propia idiosincrasia son menos corruptibles, son más resistentes que los hombres, por ejemplo. Y es Mira cuántos gracias a años eso que él aguanta. confía en los hobbits para esta misión, ¿no? Sí, sí, efectivamente. De hecho, los 4 hobbits tienen un viaje del héroe bastante bestia. Sí, sí. El Señor de los Anillos nos enseñó que el fumeta tirado de tu barrio puede ser un Efectivamente. héroe, puede ser un héroe en la situación adecuada Es más, el fumeta enano de tu barrio, de tu barrio. que va descalzo por el puto mundo. Sí. Sí, sí. Hasta aquí un resumen rápido, bueno, no tan rápido, pero digamos que no muy extenso, de lo que es el viaje del héroe y sus 12 pasos. Habréis visto que no hemos hecho casi comparaciones con los mundos de Brandon Sanderson porque no queríamos hacer spoiler de los libros. Aunque hemos mencionado cosas que suceden en las primeras 20 páginas del libro, no lo consideramos spoilers. A partir de ahora vamos a intentar ver si Sanderson se intenta o no se intenta apartar de lo que son Camino del Héroe. Y para eso, sí o sí, vamos a necesitar hablar de ciertos spoilers. La idea Antes de es... eso, Sí, antes de eso, Borja, no sé si quieres que terminemos antes de tienes entrar toda la a. razón. Sí, sí, ya sé lo que quieres decir. Sí, un par de cosas eran. Antes de entrar a, digamos, compararlo con Sanderson y otros autores de ahora, pues un pequeño repaso, que esto no lo hemos comentado, pero no sé si os interesa, sobre arquetipos de personaje dentro de este Camino del Héroe, donde podemos sacar también ejemplos, y luego lo que comentaste al principio del Sí, sí, programa de eso es lo por que qué nos se me resuena el olvidó. Camino del Héroe y por qué nos resulta tan interesante, ¿no? Es que como lo hemos ido comentando, tal, se me ha ido de la cabeza, pero tienes toda la razón. Sí, sí. Adelante, adelante, Tuti y John Delar. Vale, yo tengo apuntados un poco arquetipos de personaje típicos en el Camino del Héroe, que además que nos sonarán a todos y resuenan mucho. Por supuesto, el héroe del viaje, que suele ser el gran protagonista, y en muchas obras el elegido, The y Chosen One. directamente con ese nombre, el elegido, o sea que The tampoco es que Chosen se coma One, mucho la olla, literalmente. ¿no? Y que, pues, yo qué sé, todos sabemos, pues Luke Skywalker, casi como cualquier Skywalker dentro de la saga de Star Wars, va a ser el elegido. Neo en Matrix, al que llaman literalmente el elegido. En Matrix también se ve claramente el viaje del héroe. El Knock Knock Neo es la llamada a la aventura. Por ejemplo, cuando se toma la pastilla es Pasó el paso del el umbral. umbral. Es decir, El rechazo cuando le llaman y dice que tiene que saltar y dice no y se va esposado por exacto. agente Smith. Ese. Todo es el Es que camino del héroe. está tal cual. Sí, sí. Sí. Perdón, que te he cortado. No, no, era ese, vaya. Yo creo que el elegido, el héroe, tampoco hay mucho más que hablar, ¿no? Pero uno que me gusta mucho a mí es el mentor. Que si queréis comentar algo sobre el mentor. Bueno, es que yo creo que es el más obvio. Gandalf, Kelsier. Es que Ben Dumbledore, Kenobi. Dumbledore, pero incluso Hagrid al principio lo Obi-Wan hace. Kenobi, que ha Obi-Wan dicho Soul, Kenobi. el Es gran que. Alec Guinness, Sí, más sí. cara de mentor no se puede tener. Ahora vamos a. Quiero decir, es la figura, yo creo, más básica en cualquier obra de fantasía. Porque, como decíamos antes, alguien tiene que explicarle al protagonista y, por tanto, al lector cómo funciona el mundo y qué manera
más sencilla de hacerlo que a través de alguien que sea un sabio. Totalmente. Y a mí es un Además, personaje que me suele encantar normalmente. además, aquí podemos también, si queréis, diferenciar entre esta fina línea entre el cliché y el arquetipo, porque tenemos la figura del mentor, que efectivamente es arquetípica, que suele estar en El nombre del viento, lo tenemos y lo tenemos varias veces, porque en El temor de un hombre sabio también tenemos otro mentor, y aquí se juega con el arquetipo, donde el primero es más cliché y el segundo menos. No quiero hacer spoiler, me vale cualquier otro ejemplo, pero por ponerlo como en términos generales, el arquetipo es el mentor, que haya una figura que enseña al protagonista a descubrir ese mundo, lo pone en situación y le enseña a moverse por ahí. Y otra cosa es el cliché, que es que tú escribas un libro y escribas a Gandalf. Gandalf con peluca, Gandalf en mujer, Gandalf Dumbledore es amarillo, Gandalf. Gandalf Gandalf. rojo. Haciendo barcos con la pipa. Exacto. Sí, en el nombre del viento, además, está guay porque se ve diferentes mentores para diferentes cosas que tiene que aprender el protagonista. Pero, por ejemplo, en Nacidos de la Bruma, sin entrar en spoilers, al principio del Imperio Final hay varios mentores y además cada uno dedicado especialmente y por Sí, circunstancias a a una cierta cosa cosa. concreta. Estamos hablando Además mucho es siempre de... curioso, perdón, que el mentor siempre suele tener un final trágico porque tiene que dejar brillar al héroe. Sí, Y De esto hecho, se repite una y otra vez y no es cliché, simplemente es arquetípico, porque cuando no lo hacemos, corremos el riesgo, es que sale solo, porque corremos el riesgo de que el mentor eclipse al héroe de la totalmente. que historia. esto Al es héroe. un poco lo que pasó en Dragon Ball cuando intentaron dejar a Gohan A Goku, brillar claro. y por eso se retiró un poco Goku, pero al final tuvo que volver y decir, Y aquí el que estoy se yo. retiró fue Gohan, que se fue a estudiar, a sacarse el carnet. Exacto. Como estaréis viendo, estamos hablando casi siempre de las mismas obras, Star Wars, Harry Potter y El Señor de los Anillos, porque entendemos que son obras que casi todo el mundo conoce, pero Sí, podríamos hablar de cualquier otra obra de fantasía, de ciencia ficción o incluso de no sí, tan antes, ficción, ¿eh? O de la Biblia, vaya, O de la Biblia. sí, sí, sí. hablando de ciencia ficción. Todos los mitos griegos, Veos, prácticamente veos, todos, sí. Veos destripando la historia y allí veis. el viaje del héroe, constantemente. Pero es que, claro, La Rueda del Tiempo, Malaz, todos los libros de Abercrombie, tanto la saga de Medio Rey, que es súper claro el viaje del héroe, como en La Primera Ley. O sea, la del Mar Quebrado es claramente el viaje del héroe, pero es que la primera ley es, hay un personaje, lo estábamos comentando antes, que es claramente el viaje del héroe parodiado. La Y además se subversión o nota la que está hecho a parodia posta. cómica del viaje. Pero es que Y se también nota que es. está hecho a El posta. Quijote es literalmente esto, es la El versión viaje del héroe. del viaje del héroe, pero. Sí, Sí, sí. con el Quijote pasa una cosa muy graciosa, que es que el viaje del héroe consiste al final en el intercambio de personalidades y se ve sobre todo en la segunda parte que escribió más tarde, que se ve Quijotiza. como la quijotización de Sancho Panza y la santificación de Don Quijote. Y me parece que lo hace, ya estamos hablando de una obra que ya tiene varios siglos, que lo hace muy muy bien y de manera muy divertida, muy creíble y muy todavía estándar hoy en día, ¿no? Pero bueno, En cierta una obra manera. que no es tan de fantasía, sino que es ficción. El Conde de Montecristo, por ejemplo. También es. Mi Sí. novela favorita. Es que es muy obvia también. Ay, se me ha ido de la cabeza el nombre. Los. Que estuvo Hugh Jackman haciendo de protagonista, Los cantando como Miserables. Los Miserables. Perdón. Ah, Los Miserables. En Los Miserables también se ve bastante. Ujú. Sí, Continúa, pero Esteban. es que prácticamente en cualquier. Es que en cualquier. Es difícil no encontrarlo. Sí. Algunas más cogidas por Y los pelos, otras menos, pero prácticamente en cualquiera. O sea, siempre que haya un desarrollo de personaje, podemos estipular o establecer al menos unos cuantos, o sea, unas cuantas de estas pequeñas pinceladas del viaje del héroe. y Prácticamente es un siempre. poco por lo que tú dices, ¿no? De que como ya está dado el arquetipo, tú vas a ir a buscarlo. Sí, y aparte también porque es que es literalmente cómo funciona la vida humana. En base al progreso. Y son las historias que queremos conocer. O sea, además, a nosotros nunca nos cuentan la historia de el que fracasó en lo absoluto, es decir, el que se levantó y fue a luchar contra el dragón, se levantó de su cama, el dragón lo fundió en fuego, fundió a negro, fin de la historia.
Porque Claro. esas no son las historias que resuenan con nosotros Esto psicológicamente. cuando acabemos la parte de los arquetipos lo comentamos. Pero solo en las que buscan, yo creo, más conscientemente subvertir este viaje es donde se puede encontrar un patrón totalmente separado. Por ejemplo, en novelas hiperrealistas o costumbristas, donde no resultan interesantes más que, bueno, por lo menos para mi gusto, más que por un puro experimento literario, pero donde no sucede nada, prácticamente nada, y es la vida normal de una persona que puede ser tú, ¿no? Que no son Eso, obras que normalmente pudieran interesar, pero que... Como eso habéis te lo visto, puedo rebatir. hemos pasado de los arquetipos, hemos explicado 2 o 3, yo creo que se entienden, y ya estamos Sí. explicando ahora el por qué resuenan tanto en nosotros las historias. Os dejo seguir debatiendo porque me interesa mucho. Dale, 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 dale. Eso te lo puedo rebatir, que es lo que traía más preparado. Tienes razón, pero es lo que yo quería decir de, en todo intento por separarse del viaje del héroe, y siendo el viaje del héroe un arquetipo que surge del psicoanálisis, por lo tanto surge ad hoc, y por lo tanto es algo que depende más de que tú intentes encontrarlo que de que esté ahí de forma extrema y súper bien montada, o sea, y súper bien plasmada. Eso, por ejemplo, en muchas novelas que intentan subvertir la literatura, o incluso obras de teatro, por ejemplo, Luther de Bohemia, el Ulises, son el viaje del héroe. Sí, sí. Literalmente el viaje del héroe. Por ejemplo, la Metamorfosis de Kafka es hasta cierto punto el viaje del héroe. Esa es difícil, pero, o sea, te compro hasta cierta parte. Pero hay partes que resuenan Sí, con sí, eso. hay partes, Hay- sí, exacto. Porque hay un desarrollo, o sea, en los rusos, aunque no haya un viaje del héroe en cuanto a viaje funcional real, sí hay un viaje del héroe en un sentido más psicológico. Por ejemplo, en Crimen y Castigo. O Totalmente, en estaba Los pensando en Demonios. ese además. Claro. Es el punto. Incluso en la novela más costumbrista, o si nos vamos a realismo mágico, venga, yo qué sé, ¿Babel? está la Casa de los Espíritus, ¿vale? Vemos a través de 3 generaciones el viaje del héroe, entre comillas, el desarrollo de este arquetipo en una familia, a lo largo de 3 generaciones. ¿Habéis leído? O sea, ¿sabéis a lo que me refiero? ¿Puedo hacer algún spoiler? ¿No? Sí, sí, Lo que sí, sí, queráis. puedes hacer, Yo sin creo que no problema. hay problema. O sea, que decir, si no te pasas de spoilers, sí. Bueno, La Casa de Lo los digo por la Espíritus, gente. no es simplemente Digo La por la Casa de los Espíritus, es una novela que se cuenta a través de 3 generaciones de la misma familia. Las 3 mujeres, las 3 tienen un don sobrenatural dentro del mundo de la Latinoamérica de los años del siglo XX, principalmente, finales del XIX, creo que era la primera generación, pero en todo caso siglo XX. Es la Latinoamérica real, vive de hecho, creo que eran los primeros años del peronismo, si no me equivoco, pero el caso es que lo importante aquí es que el desarrollo tiene lugar en la familia al completo y hay un viaje del héroe. Hay una primera persona que es la que tiene esta llamada a la aventura, que descubre ese don sobrenatural, que tiene una persona que intenta ayudarla a controlarlo, no lo consigue, pero es justo esta persona la que luego a su hija le deja allanado el camino para que pueda utilizar este don. Hay pruebas, hay un desarrollo en el que una fracasa, pero finalmente la última triunfa. Ujú. Y Sí, es y costumbrista. sí, a ver, y yo creo que en la mayoría de las obras costumbristas, o volviendo otra vez a Crimen y Castigo, por ejemplo, porque esto no lo hemos tocado, pero el viaje del héroe que hemos visto, que hemos ejemplificado hasta ahora en el programa, es siempre muy literal, ¿no? El viaje desde la comarca a Mordor, el viaje tal, con un montón de simbología Pongamos el literal. Antris. En el Antris no hay ningún viaje, pero hay un Pero viaje del eso, héroe. pero hay otros viajes del héroe, como el que dices, o incluso todavía más exagerados, que el viaje solo transcurre en la cabeza del protagonista y ya está. Eso. Son puramente psicológicos, ¿no? En Crimen y Castigo, el protagonista, Raskolnikov, creo que era, sufre el viaje del héroe en su cabeza, Totalmente. pero una especie de contraviaje del héroe, el viaje del antihéroe, de primero estoy aquí y luego sufro esta transformación y voy dándome cuenta Bueno, de cosas hasta que. esto a lo Entonces, mejor todo. os suena chino, pero Ignacio de Loyola pasó eso. Era un tío que o sea, quería ir a la guerra, pero el tío pues, jodió la pierna y se convirtió en jesuita y su viaje del héroe es literalmente a través de los libros. Ujú. Entonces, el viaje del héroe siempre lo podemos encontrar, y como ha dicho Soul al principio del programa, si lo buscamos más todavía, podemos encontrar esos patrones en cualquier obra. A lo que yo me refería sobre todo que donde no encontrarlo es que la única manera, o sea, si tú te pones a escribir, te va a salir solo, lo puedes buscar conscientemente o te va a salir solo si quieres publicar algo que tenga medianamente interés a la gente. Que la única manera
que no sé si existirán ejemplos, o no se me ocurren ahora, de a intentar hacer algo totalmente, ni siquiera una subversión del viaje del héroe, sino algo totalmente ajeno, que no cumpla ningún patrón, tendrías que hacerlo conscientemente, capítulo por capítulo, para alejarte conscientemente, cada vez que resuene en tu cabeza y que quieras escribir sobre el viaje del héroe, alejarte de ese arquetipo de manera consciente e intentar hacer una obra que, creo yo, o para mí, dejaría de tener normalmente interés ninguno, porque o es algo, eso, me levanto y hago algo en el día que no supone ninguna transformación en mi rutina diaria, me acabo costando y no he cambiado ni yo ni mi alrededor, y eso a quién le va a interesar. Claro. O al final acabo cayendo, si intento contar algo interesante o que tenga un mínimo de transformación, acabo cayendo en patrones del viaje del héroe. Que efectivamente esto, además, es por lo que yo he hecho el matiz al principio de estos son los problemas del psicoanálisis. Que primero dispara y luego pinta la diana. Porque incluso en lo más estúpido de tu día, si queremos encontrar los patrones del viaje del héroe, si los podemos buscamos, encontrar. encontramos. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Yo ahora, digamos, me levanto, voy a la cocina a cenar, me hago la cena, me la como, dejo los platos, los friego y vuelvo. La llamada es el hambre, clarísimamente. Una llamada a la aventura, hay unas pruebas, que es hacerme la comida, con el reto, que es comérmelo. El acercamiento a la cueva más oscura es la nevera, tío. Sí, sí. Luego cuando vuelvo aquí, además vuelvo, está la resurrección, porque vuelvo como un hombre nuevo, con la tripa llena. Más feliz, más consciente. En cualquier cosa. También puede ser más desgraciado si comes un kebab, porque luego sabes lo que te espera. Sí, luego me espera el segundo viaje del héroe. Exacto. Eso sí que es el viaje del héroe. Eso sí que es un viaje del héroe. Pero que esto simplemente es para que se vea que hasta en lo más absurdo, si tú quieres encontrar este arquetipo, lo puedes encontrar porque de alguna manera, y a lo que va Campbell con todo esto, y que no he visto comentar mucho, honestamente, en pocas sobre esto, es que realmente el viaje del héroe es como un patrón psicológico. Lo ha dicho John antes. Y es literalmente un patrón psicológico que nosotros tenemos en la cabeza. Lo identificamos en todos los sitios. Y parece que si no lo identificamos, no existe la historia. No hay historia sin el viaje del héroe. Ahora bien, en un sentido evidentemente más formal, tal cual lo estipuló Campbell, no se da siempre. Claro que no. Pero si tú quieres intentar buscar patrones, siempre puedes encontrar alguno. Sí, totalmente. Y siempre puedes encontrar, casi siempre, por lo menos la estructura. ¿Y por qué nos gusta? Vale, la pregunta es ¿por qué estamos acostumbrados? O sea, vale, la respuesta es nos gusta porque estamos muy acostumbrados a esto, pero... No, sí, pero hay muchas razones más aparte de esa, yo creo que por la que resuena y por la que nos resulta satisfactorio, ¿no? Y yo creo que una de ellas, por ejemplo, es que el camino, un viaje, un camino es una alegoría perfecta para un proceso que requiere un cambio en el que se empieza de una manera y se acaba de otra. Un camino, un viaje es la alegoría perfecta, ¿no? Y eso sería algo por lo cual es muy fácil escribir una obra en esa forma y que nos resuene de manera positiva. Pero es que si nos centramos en obras de fantasía o ciencia ficción, que es de lo que estamos hablando sobre todo aquí, es también, creo que lo hemos comentado antes un poco por encima, pero es una manera perfecta de enseñar un mundo, un world building construido de fantasía que el lector o el espectador no conoce a través de los ojos del protagonista. Un protagonista que sufre un viaje del héroe, una transformación en la que se va dando cuenta de un mundo que desconoce al principio, es una manera estupenda de contarle al lector el lore y el background de ese mundo a través de los ojos del protagonista. Y si encima le pones un mentor que se lo va explicando como Gandalf, Kelsier o quien sea, pues más fácil todavía. Entonces, además de satisfactorio, al autor de la obra le resulta muy, muy sencillo de hacérselo llegar al lector o al espectador. Bruno, somos unas putitas del lore. Sí soy. Totalmente. ¿Ves? Y ahora estoy yo como contraparte, que soy la zorrita de los personajes. ¿Ves? Es que me encanta. Si es que tenía tan claro que os tenía que traer a los dos. Es que es perfecto. Me disculparéis. Claro. Siempre digo que no tengo ningún mérito, pero sí. Tengo el mérito de acertar siempre a las personas que traigo. Lo siento, por no ser modesto, pero es que lo tengo clarísimo. Ilumínanos. Es todo lo que ha dicho él y yo suscribo más cosas todavía. Una, hay algo psicológico, instintivo, innato, biológico en nosotros que nos hace resonar con ese tipo de historias. ¿Qué puede ser? Hay teorías. Campbell lanza algunas y desde entonces ha habido más. Por ejemplo, una de ellas, te identificas. Como bien ha dicho John, es un proceso. Pero es que toda tu vida son procesos.
el viaje del héroe resuena tanto contigo porque literalmente tú tienes un proceso vital que estás siguiendo y es una especie de alegoría a tu proceso madurativo. Te puedes identificar con él porque como el personaje madura, tú has madurado. Pero es que tú siempre estás madurando. De hecho, se suele dar incluso esta sensación de catarsis al final de este tipo de historias en las que tú empezaste el libro como una persona y si se ha distendido un poco en el tiempo, una semana, dos, un mes, 2 meses, en el libro el personaje ha cambiado y evolucionado y tú con él. Y en esa identificación encontramos gozo, placer. También en sentido estético y luego porque de alguna manera también instintivamente nosotros resonamos con las historias de éxito. Ya sea, aunque alguien muera al final o no, pero donde hay un éxito, donde ha habido un progreso. Nosotros resonamos con eso. Entonces, verlo plasmado en una historia nos gusta. Y aunque no esté en la historia, esto ya es un poco teoría mía y de algún que otro psicólogo que ha hablado del tema, aunque no esté plasmado en la historia, el que la historia nos guste o no depende de que nosotros seamos capaces de encontrar ese progreso. Porque normalmente cuando tú terminas una historia en la que sientes que no ha habido progreso, que no ha habido evolución, o incluso sientes una involución, son historias que no suelen gustarte. Parece. Sí. Tiene mucha lógica así a simple vista. O necesitan una continuación de la saga para que en el global tú le veas ese progreso, o si la analizas de manera individual, si el estado final, por reducirlo un poco a reacciones químicas, pero si el estado final es más energético o menos energético que el estado inicial, no hay un balance positivo, no se ha ganado en la historia, no resuena de manera satisfactoria, totalmente, como dice Soul. Eso es muy clave. Y yo creo que también que nos resulta muy fácil identificarnos, porque yo creo que, como ha dicho él también, parte de la clave del éxito de esto es que seas capaz de identificarte con el protagonista o con el camino. Ojo, el éxito lo tienes que tener tú como lector, porque también existe el viaje del héroe inverso, por ejemplo, algo como en el retrato de Dorian Gray, donde Dorian Gray lo que va haciendo es hundirse más y más en un pozo. Estos elementos del viaje del héroe se pueden estipular de la misma manera, solo que en vez de llevarle a la heroicidad y el triunfo, lo lleva a la destrucción. Pero tú, como lector, has ganado, porque has visto un personaje que es imbécil acabar recibiendo su merecido. O Sí. cuando los finales son trágicos, tú aún así has ganado porque has visto el desarrollo del personaje y ha tenido En el un Imperio impacto contraataca. emocional contigo. Es que lo iba a decir antes. El Imperio contraataca es literalmente esto. Exacto. En el Imperio contraataca empiezas con la batalla chunga, pero luego es subes para bajar del todo. Pero tú como espectador has aprendido un montón de cosas, te has llevado un montón de conocimiento, de satisfacción al ver que además te llevas la esperanza de que sabes que va a continuar. No sé En si Malad sucede continuamente. Aquiles le pasa eso. Aquiles acaba muriendo. Sin embargo, sufre un viaje del héroe. Y tú Claro. sabes desde el principio que Aquiles prefiere morir como un héroe a vivir durante muchos años. Entonces, en parte, su muerte es el éxito de su premisa. Y además se puede matizar incluso que las muertes que más resuenan con nosotros son las que nos resultan satisfactorias. Muertes, finales trágicos, satisfactorias en el sentido de nosotros consideramos que el viaje del héroe de ese personaje ha culminado. Cuando culmina a mitad, si es el personaje principal, nos suele dejar un poco cara de... Bueno, Gatillazo. eso pasó y lo dejaré así en Juego de Tronos. Por eso yo creo que por eso creo que Juego de Tronos, los primeros libros gustan tanto porque hacen cosas que no nos esperamos. Sí. Y aquí creo que es un buen momento para enlazar con... Hay autores que huyen del viaje del héroe, consciente o inconscientemente, lo consiguen y nos gusta. Sanderson es uno de ellos. Sí. Y Martin es un muy buen ejemplo justamente porque él, de hecho, ha dicho explícitamente que él piensa que el éxito de sus primeras novelas reside justamente en que intentó evitar todos los tropos y arquetipos de la fantasía. Pero luego ha acabado como todos. Sí. No, y evitarlos, porque también muchas veces evitar tropos y arquetipos de la fantasía es hacer el mismo arquetipo de la fantasía evitando clichés. O subvirtiendo el cliché, conseguir el mismo tropo o el mismo arquetipo con
plot twist o rupturas del cliché que alguien no se espera. Lo que parece que va a ser un cliché, Ned Stark, el héroe bueno, tal, deja de ser un cliché. Se mantiene el Claro. arquetipo y se mantiene el tropo global general, pero se rompe con el cliché, que es lo que resuena o lo que te llama la atención, ¿no? Y en Martin se ve muy fácil. También es más fácil hacer este tipo de experimentos sin cargarte el interés de tu obra cuando es una obra súper coral, que le pasa a Juego de Tronos. Juego de Tronos tiene un elenco de protagonistas gigantesco, bueno, de personajes gigantescos y de protagonistas varios. Entonces puedes jugar con el viaje del héroe de uno y de otro, porque siempre vas a tener más personajes con los que balancearlo. Pero cómo se nos cerró el culo cuando pasó lo que pasó, ¿eh? ¿Qué? ¿Esto Sanderson lo consigue? ¿No lo consigue? ¿Intenta huir de ello o no? Vale. Yo creo que en un sentido laxo lo intenta y lo consigue. En un sentido estricto no lo consigue, pero eso no es perjudicial. No, no, Todo yo lo contrario. no estoy diciendo que seguir o no seguir el camino del héroe Ya, ya, ya. sea algo bueno o malo, ¿eh? Es decir, Sí, de hecho, sí, solo hemos dicho cosas buenas del viaje del héroe. acá, evidentemente, yo aquí estoy brindando opiniones, ¿eh? O sea, Sí, sí, sí. con más o menos base, pero opiniones. Que quede claro. Sí. O sea, yo pienso que, siendo laxos, sí, en el Antris, o sin hacer spoiler, ¿eh? Es en el Antris, un poco el arco de Dalinar, lo consigue. A ver, antes es lo que os quería decir. Gente que no está al día de. Yo diría que no haya leído Trenza, el archivo hasta Juramentada y la primera trilogía de Mistborn, va a haber spoilers de eso, que yo creo que es de lo que vamos a hablar más. Sí, Y el quizá del Antris Antris también. o el nombre que demos del título antes, Sí, que muteen si oyen el sí, título, por si acaso. vamos a avisaros en cuanto haya que hablar, por favor, hacedlo también, por favor. Cuando haya que hablar de algún tema con spoilers, comentad de qué libro es y así la gente, si quiere parar, que lo pare. Sí. En todo caso, también, como el viaje del héroe reside mucho en personajes, los spoilers van a ser principalmente sobre desarrollos de personaje. No vamos a entrar tanto, entiendo, en la historia del mundo para los lore enjoyers, pero sí probablemente spoilemos algo de viaje de algún personaje. Yo diría el Antris, Nacidos de la Bruma, el archivo. El archivo, sí. Y Trenza, que yo creo que se presta también. Sí. En cuanto a tu pregunta, Borja, sobre Sanderson en concreto, respecto al viaje del héroe, yo creo que él lo que huye, y así creo que lo menciona en el epílogo de El Antris 10º aniversario, creo que era ahí, él de lo que intenta huir es de lo que él llama el síndrome de Campbell. No del arquetipo del viaje del héroe, que yo creo que a lo largo de la hora y pico que llevamos de programa hemos ya dejado claro que es imposible prácticamente huir. Te agarra fuerte y te echa para adentro y es imposible huir. Pero sí que intenta huir de los clichés típicos que se dan cuando repites ese arquetipo, ese patrón del viaje del héroe. Y es a lo que él llama el síndrome de Campbell. Y es pues eso, que cada vez que haya un mentor sea Gandalf, que cada vez que haya un proceso de transformación sea tan simbólico como ha ocurrido en otras obras. Lo que decíamos del Antris, que se aparta un poco, obviamente hay una llamada que cuando el querido protagonista, que no es un normie, recibe una llamada obligada a ir a el Antris, pero él es en muchos casos es su propio mentor. Sí, Galadón es su mentor para pero algunas Galadón cosas. se puede interpretar como una figura de mentor. Sí. Incluso la propia ciudad puede ser su mentora. Que esto es lo que pasa, por ejemplo, en libros de tipo, como puede ser la primera parte del Nombre del Viento, sin entrar en spoiler, o el Lazarillo de Tormes, donde el mentor a veces es el mundo, es la propia vida. Sí, las hostias que te da la vida. Sí. Y al eso final es lo que, cuando Rowling... has dicho antes lo del Antris, me ha hecho gracia porque yo he hecho así, porque sí, no hay viaje del héroe, pero... No, yo decía que no hay un viaje físico del héroe. Claro, no, claro. Que no hay un viaje del héroe, ¿eh? Pero si queremos encontrarlo, los tres protagonistas tienen su particular viaje del héroe. Su transformación está clarísima, vaya, porque lo que sufren es una transformación, que es, digamos, el elemento o uno de los elementos más claves del viaje del héroe, del camino del héroe, es una transformación. Y los tres personajes la sufren. Y los tres acaban con gestas heroicas. Los tres acaban de una u otra manera volviendo a casa con el elixir, transformados, renacidos. Uno no. Uno renacido, no sé si es la palabra. Pero por lo menos purificado. Desnacido, sí.
Sí. Sí, pero ha sufrido esa transformación y forma parte también de ese final trágico que De gusta hecho, y es que lo que también es decía, del viaje del lo que héroe. decía antes Soul, de que es una muerte, pero Pero el fin de con ciclo, valor, exacto. Es claro. como ya ha hecho lo que tenía que hacer. Que esto suele ocurrir con los personajes como Hrazen cuando completan su arco de redención. Que por eso, no spoilers, pero spoilers del archivo, tengo mucho miedo por Dalinar. Sí. Sí, yo sé por dónde vas y tengo ese mismo miedo. Haremos Por- ahí. Pero sí, estamos totalmente de acuerdo. Ahí es donde veremos si Sanderson se separa de lo que parece, a donde parece que llevan sus obras o no. Pasa Esto, que del Cosmer, muchas maneras de desvivir. y me acaba de alegrar muchísimo de esto porque me he acordado de una cosa que comentamos alguna vez en una charla. A Sanderson a veces se le nota, y me saca de sus novelas un poquito, que se le nota que él intenta no caer en lo esperable. Sí. Y a veces en su intento por no caer en lo esperable, hace cosas que directamente son ilógicas. Sí, cuando alguien es consciente de intentar no caer en clichés o intentar Caes en un cliché subvertir peor. patrones típicos y no resulta orgánico o no resulta, no entra bien, te saca. A mí me pasa también con Sanderson y con un montón de autores más. Que al final también depende con los ojos con los que lo leas. Si lo lees con ojo más crítico, muchas veces notas, o con algunos autores es más fácil de notar cómo están intentando escribirlo y en qué cosas están intentando caer o no caer en este caso. Y si se notan las costuras, pues mira, te puede sacar. ¿Pero creéis que es consciente? Es decir, ¿él quiere salirse del viaje del héroe? Yo creo que sí. Pero tiene obras como Nacidos de la Bruma o Trenza, que es obviamente, o sea, es literalmente el camino del héroe. Yo creo que quiere salirse del síndrome de Campbell, o por lo menos le Sí, quiero creer vale. cuando habla de eso. No creo que quiera salirse conscientemente del viaje del héroe, sino del síndrome de Campbell. Y si va a hacer un viaje del héroe, porque al final volvemos a repetir, es inevitable hacer el viaje del héroe, lo hemos visto hasta en ejemplos de las novelas más costumbristas, lo quiere hacer de otra manera. Quiere hacerlo a su forma, que él es de lo que habla en el epílogo, de que sea su forma. Que no sea la forma cliché, la forma típica, la forma que se ha hecho siempre, sino que si voy a repetir Sí. este patrón, porque al final es un arquetipo ineludible, lo quiero hacer a mi manera y que mi forma tenga sentido y que escape a clichés típicos que se han usado para otras formas. A veces se le puede llegar a notar, y esto es lo que comentaba Soul, ese intento de escapar de ese cliché, pero al fin y al cabo es su forma y mientras lo consiga, Pero por el mí genial. intento de escapar de su cliché, y aquí hay spoilers de archivo, por ejemplo, con el tema del mentor, ¿no? En Shallan. Mata al mentor, que es lo que siempre sucede, o casi siempre sucede. Mata a Jasna, pero no la mata. Y ahí es cuando creo que no termina de culminar. Normalmente cuando saca un poco de la lectura a la gente que yo he hablado con ella sobre el tema, es cuando no remata la faena. Sí. Hay varios puntos de esto. El de Yasna no mata al mentor matando al mentor. Porque al matarla, dejar que Shannon se desarrolle como personaje y devolverla a la historia, su relación de pronto se convierte en Es, inorgánica. sí, sí. Porque una relación que estaba basada en la mentoría se convierte de pronto en Bueno, es que es la incomodísima. pataleta, claro, la pataleta de una adolescente diciéndole a su madre, mamá, déjame hacer las cosas yo. Es que es cuando Jasna vuelve, es la relación es súper incómoda para ellas dos, pero para el lector también. Exacto. Sí, y por ejemplo, quizá te puedo comprar lo que has dicho, John, de que quizá él no intenta conscientemente salirse de el viaje del héroe, sí del síndrome de Campbell, y especialmente lo que intenta es no cumplir clichés. Y esto pasa, por ejemplo, yo tengo otro recuerdo que es en. No es ni siquiera trascendental para la trama, pero en El ritmo de la guerra, cuando están en Shadesmar, toda esta trama secundaria de el traidor, de hay alguien que está pasando datos, que parece que va a cerrar con es patrón, que es el típico cliché de el amigo que se convierte en enemigo, pero Sanderson te dice, no, pero era todo por una buena causa. Y ese era todo por una buena causa es de pronto Es
es yo creo que lo que es lo único que yo creo del archivo que me ha medio molestado. Como que has intentado engañarme burdamente y no lo has conseguido, no lo has hecho bien. No. Y es de pronto todo un desarrollo que se ha ido dando durante el ritmo, por ejemplo, en ese caso, se convierte en banal. Todo lo que hemos leído, todo eso, toda esa ansiedad y angustia de Shannon, se convierte en nada. Porque ni siquiera creo que sirva para el propósito final, que es su transformación. Veremos, Porque no veremos creo que sirva todavía. eso. Habrá que Falta, ver falta. cómo termina, pero sí, yo estoy de acuerdo con vosotros en que esa parte parece ya totalmente cerrada, aunque con Sanderson nunca se sabe, y puede resultar insatisfactorio. No así, por ejemplo, una situación parecida que a mí me resultó satisfactoria es en el Pozo de la Ascensión, spoilers del Pozo de la Ascensión, con todo el tema del espía, y que al final era el Kandra, que era Tensun, haciéndose pasar por Oreseur. Aunque si lo relees, o sea, releyendo el libro, es como obvio. Es decir, Estaba Claro, ahí. es Estaba ahí. como es tan ultra obvio pero es que te molesta. satisfactorio. Sí, Es un sí, caso, sí, 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 y sí. es una situación parecida a la de que decíais del ritmo del que pasa la info de Salan, ¿no? Lo que pasa que en este caso sí resulta creíble, sí tiene un peso, sí es un cierre de arco, sí ha tenido consecuencias, tiene trascendencia, pues es un ejemplo diferente. Veremos qué pasa con lo de patrón y el ritmo, pero parece que está cerrado y si lo está, pues ahí sí que es más artificioso. Yo creo Yo también. quiero destapar, por ejemplo, un melón con el archivo, que es que uno de los personajes que más resuena con nosotros, al que más cariño le tenemos y al que más queremos, es Kaladin, que es el que tiene el viaje del héroe más claramente marcado de los tres protagonistas. Pero además más claramente, hombre de baja cuna, sufre transformación, Pero tiene es, mentores. no. Es el más alto de la baja cuna. Sí, ¿Es segundo Nan? ¿Era? ¿Segundo Nan o tercer Nan? No recuerdo, pero bueno, de los sí. más. Que si te das cuenta, además, eres tú, John y yo. A ver. Es decir, es el personaje perfecto para identificarte. El más Sí, sí, alto de la sí. baja cuna, que en ese mundo es clase media. Porque si Kaladin fuera un personaje tirado en una ciudad, que luchando por sobrevivir, no te resonaría tanto y sus problemas Pero no mira, te Vin. resonarían tanto como lo hacen. Pero Vin es un personaje que resuena mucho en la Vale. gente. ¿Y cuál resona más? La comunidad. Hombre, Kaladin. Pero también es que tiene más libros. Y Sí, luego pero también es que su historia es Ya, sí, más sí. tangible. Su arco de Sí, sí. depresión es más nuestro arco de depresión. No es una depresión que no podemos entender que viene de la mano de vivir en la calle y que te abusen desde que tienes 2 años. Pero hay gente que le cansa mucho el arco de la depresión de Kaladin. Sí, porque literalmente lo que esperan es que todo remita al viaje del héroe. Porque en principio, después del primer libro, tú esperas que Kaladin ya ha terminado su viaje y eso ya ha terminado porque ha renacido. Y ahí es donde brilla Sanderson también. En Sí, eso me cuando gusta. A mí coge me y te gusta convierte al mucho eso. personaje en persona. A mí me gusta también. Que es de, no, ya es que la depresión no se va porque de pronto tienes un día bueno Sí. y es increíble, No, ¿sabes? no ha vuelto con el elixir, que es la cura de la Claro. depresión. No se ha transformado y se ha curado como pasa en muchos caminos del héroe. No, esto es realista. Y cuando tú le ves, y que es lo que iba a comentar antes, al principio de Juramentada, volviendo a Piedralar, que es literalmente en los hobbits volviendo a la comarca después de tirar el anillo, es vuelvo y os enseño todo lo poderoso que soy a vosotros pueblerinos que me tratabais como tal, y tú piensas, estás viendo y estás viviendo el final, el regreso del camino del héroe, pues no, te queda Kaladin para rato, te queda depresión para rato y te queda vuelta a la oscuridad, volver a descender al abismo del infierno y nos queda eso again and again. Y es lo que hace también a Sanderson grande con sus personajes y realista, que no está cumpliendo el cliché típico, que cuando crees que tal, pues no, es mucho más realista que eso. Sí. Además, la complejidad de Kaladin también reside en parte en que él vive 2 viajes del héroe. El físico, que prácticamente concluye con el primer libro, y el mental, que en principio ha concluido con el cuarto. Porque él te deja, en principio, sí, porque él hace la alegoría con el sash en la frente de que, hey, aunque él avanza, sigue sin aceptarse a sí mismo. Sigue sin aceptarse a sí mismo. Pero él te dice. Hay una frase en el cuarto que yo creo que es la clave.
que le preguntan, casi le preguntan, ¿estás curado? No, he dado el primer paso. Ahora puedo empezar a curarme. Sí, pero Vale. que es que yo creo que a lo que se refiere Soul es que a su yo cognitivo y yo espiritual es capaz de verse ahora, por fin, por primera vez en todo el Sí, libro, sí. sin la forma de esclavo, ¿no? Pero Sí, yo pero creo que también lo que justamente, dice Borja, claro. entiendo lo que decís, pero yo creo que es, que es el inicio de su viaje de recuperación. Es decir, la Sí, parte sí. física estamos de acuerdo que al final del primero, yo creo que estamos de acuerdo que allí, Sí. y además se reconcilia un poco con la vida cuando el intercambio de esclavos y espada. Ujú. Pero yo creo que el camino de Kaladin empieza ahora, el de la recuperación. Por eso me cuesta tanto aceptar que vaya a ser el personaje que se vaya a morir en el quinto libro. Aunque tenga sentido a nivel de historia, de cerrar una etapa, es como, ostras, acaba de empezar a curarse. Ya, hay un problema. En esto no vamos a entrar porque ya son ultra spoilers de los avances. No voy a comentar nada. Pero si hay algo en el primer avance que a mí me hace pensar que ese viaje ha concluido. Ya. Y es una única frase. Una conversación con No, no, todo. es una única frase. Pero Al entiendo que es de la principio de todo. conversación que. Ah, vale. No, es una única frase. Al principio de todo. Si lo habéis leído, Os remito al capítulo de spoilers musgosos con Josep de destripando los avances. Capitulazo. Capitulazo. Está feo que lo diga, pero sí. Gracias, No, Josep, no, de porque mis sí, favoritos de tu podcast, Borja. Eso así lo es dices tú. Sí lo dices tú, y me brutal. gusta. Capítulo donde con Josep analizamos todos los avances de Viento y Verdad que han salido hasta el momento de la publicación de eso. Caballeros. Yo con Kaladin, en su viaje del héroe particular, no sé si Sanderson se atreverá, si le va a echar cojones o no le va a echar cojones, pero transformación en el enemigo de Viento y Verdad, Kaladin. Sería para mí sería Sanderson conseguir subvertir el síndrome de la sopa de Campbell y mantener el camino del héroe en su obra. Pero sería satisfactorio. Depende cómo lo haga. Es que volvemos a la misma pregunta. ¿Para ti fue satisfactorio el final de Juego de Tronos? A mí personalmente, en la serie, el final de Juego de Tronos no fue satisfactorio. Y no fue por el final en sí, porque creo que Martin puede escribir ese mismo final siendo la hostia, sino fue por cómo se llegó a ese final. claro, Que no me lo hicieron creíble, no me lo hicieron bonito, no lo compro. esto que quede como matiz, el viaje del héroe es el arquetipo más famoso de la literatura, las historias, etcétera, pero no es el único. Hay otra cosa también que tiene que ver con la psicología dentro de la metaliteratura y la forma de contar historias, que se dice mucho que es una historia es tan buena como lo son su principio y su final. Si escribes un final que no tiene sentido con todo lo que se venía proponiendo hasta ahora, pero es bueno y genera impacto, puede ser bueno. Ahora bien, no sería una culminación natural del viaje del héroe y analizado en su conjunto no tendría sentido. O sea, que Kaladin de pronto en el quinto libro se hiciese malo porque patata, porque rage moment, porque matan a sus amigos, algo así, no tendría Imaginas que sentido. mata a Sil, Kaladin. Algo así. Pero Hostia no puta, tendría tío. sentido con el viaje de autodescubrimiento, superación personal, etcétera, que ha tenido él. Aunque matase a Sil. No sería consecuente con lo que nos han establecido y nos han construido estos 4 libros. Ahora bien, que si lo hace bien, emocional y me duele muchísimo, ¿me lo voy a comer con patatas? Me lo voy a comer con Ya patatas. sería como la redención de Moash, ¿no? Una cosa que dices que lo veo difícil, Claro. pero que es capaz de hacerlo. Yo Sí, lo me de lo como, Kaladin, no aquí se me me lo como. ocurre cómo. Yo no se me ocurre cómo, pero creo que puede entrar y ser coherente una transformación de Kaladin hacia el mal. No sé, el tema es que, claro, yo se lo dejo a Sanderson, yo no estoy escribiendo su Claro. obra, pero creo que podría colar, creo que se podría hacer. No sé, habría que darle vueltas, pero a mí o sea, a lo mejor me volaría, no es la palabra, Pero pero entonces sí, si se si lo hace volviese bien, malo, sería brutal. sería como volver a empezar, ¿no? O sea, empezaría su viaje otra vez. Del antihéroe o del villano de. No estrictamente. Al final habría culminado igualmente el camino del héroe, solo que no de la forma bondadosa. Habría Es que Pero sí, terminado. sí.
El elixir es su transformación en... Claro, Hay un vídeo súper chulo de Maquiavelo analizando el el camino camino del del villano. villano. No existe el camino del villano. También es el camino del héroe. Claro, También es el viaje pero del héroe. es el viaje del héroe, es el camino del héroe, con una transformación y con unas pautas que a veces subvierten lo que hay, volviendo a repetirlo de manera que parece subvertida. Y el camino del el que ves, bueno, spoilers de Breaking Bad, para quien no lo haya visto, el camino que ves al principio, identificas al héroe que lo hace todo por su familia, ¿no? Que es Walter White, y que realmente va a hacer algo malo, pero con un fin bueno, y va a sacrificarse, acaba transformándose y se lo come el personaje de Heisenberg y acaba siendo el villano. Pero la Y sufre un villana de la camino historia coherente. es la mujer. Pobre Skyler. Es la antagonista. Perdón, es que... Sí, tengo y el que- héroe Sí, es. es que es el héroe meme es ya Hal. lo de no, es que la villana es Skylar y es como ya, sí, no. De hecho, el villano supremo para mí de esa serie es la mosca del capítulo de la mosca. Que en este capítulo en este vídeo que te digo de Maquiavelo, habla de ese capítulo precisamente de Fly, el 10º capítulo de la Es tercera literalmente temporada, atravesar el umbral. como el atravesar el umbral y como el cambio es irreversible ya a partir de ahí. Como adopta totalmente la personalidad de Heisenberg y deja de existir Walter White. Pero no Se lo hacía come falta un capítulo Heisenberg. entero de eso. No. A mí me gusta. Pero bueno, Pero mucha que gente yo que abandona la sé, serie por culpa de ese capítulo. Kaladin no sé si puede acabar siendo, volviendo al tema, si puede acabar siendo villano o no, pero si me lo haces bien, yo te lo voy a comprar, me voy a quedar con cara de tonto y me vas a parecer un héroe, Sanderson, con Pero, dos ¿vosotros balazos. creéis que Sanderson es lo suficientemente hábil a nivel de escritura para conseguir separarse del camino del héroe y que nos guste? ¿O creéis que sería mejor que se ciñese al camino del héroe para estar seguros de Es que nos va a que gustar? separarse del camino del héroe es volver al camino del héroe otra vez. Es otra manera de hacer el camino del héroe. A mí aquí me cuesta diferenciar, sobre todo después de hora y pico de charlando sobre lo mismo, No qué sé es si es que te estás salirse del camino del aburriendo héroe. o... No, 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 no. Al No, que es una contrario, broma. me refiero a que hemos llegado un poco a la conclusión de que es prácticamente imposible salirse del camino del héroe. Entonces, salirse del camino del héroe puede parecer salirse y al final es volver al camino del héroe. Entonces, que Sanderson sea hábil, o sea, sea capaz de hacer algo que nos puede parecer a priori que no es el camino del héroe, aunque luego acabe siéndolo. Yo confío, yo creo que sí. Yo creo que a lo mejor al principio de su obra le costaba más, pero ya hace magia en cuanto a trama con la primera trilogía de Mistborn, en mi opinión, y con darte plot twists que no te esperas y con meterte tramas desde el principio que encajan y hacer un puzzle difícil. Yo creo que puede hacerlo en el Archivo de las Tormentas, si se lo ha planificado bien, obviamente, porque todos sabemos que es un escritor de ultra planificación. Pero si lo ha hecho, yo confío, yo quiero confiar. ¿Qué me dices tú, Sol? Yo pienso que muchas veces tendemos a infravalorar a Sanderson. O sea, Para valorar. Sí, en plan, a ver. Infravalorarlo en su faceta como escritor puro. Yo desde que leí Outside me creo mucho más su película de la prosa vidriera, la prosa clara. Explica que es Outside para que no lo sepa. Es un artículo que él publicó como respuesta a otro artículo que le hicieron un poco muy a mala intención. Un periodista Amarillista que, total. claro, para intentar ponerlo de mal escritor, de que no entendían el hype por este autor, y él de forma muy, muy educada respondió simplemente hablando de sus pensamientos sin insultar a nadie y se mostró que es una persona que tiene una gran profundidad, un gran mundo interior. Era la primera vez que nosotros como lectores pudimos conocer eso de él. Pero independientemente de eso, él ha dado muchos discursos, él además está muy versado en todos los temas que tienen que ver con la metaliteratura, da clases de esto. Y sus clases, por cierto, son magníficas. ¿Habéis visto los vídeos de YouTube? Sí, son increíbles. Son la hostia. Yo así me enamoré de Sanderson. Viendo esos vídeos y viendo cómo entendía este hombre la literatura, cómo entendía su manera de escribir, es cuando realmente me gustó, más allá de su obra, cuando vi cómo la entendía él por fuera. Ahí me enamoré totalmente. Además, Nova nos trajo su curso de escritura creativa, que es una maravilla es también. Exclusivo en español. O sea, en no español, existe en otro idioma, ¿eh? Claro. Es sacado de los libros. ¿Qué es eso? Vídeos, con todo esto, yo creo que él es capaz de hacer lo que le apetezca. Sinceramente. O sea, sinceramente lo pienso. Salirse del viaje del héroe, por lo que hemos estado diciendo, no creo. No creo en el sentido de porque es un arquetipo de un psicoanalista.
es que no hay escapatoria, es que es ad hoc. Si tú lo quieres encontrar, lo vas a poder encontrar. Yo te puedo, o sea, él te puede convertir de pronto a Kaladin en malvado y hacer que al final de todo el libro cometa el harakiri o mate a todo el mundo y aún así justificar que ha sido un tipo de viaje del héroe. Porque ha habido metamorfosis, ha habido una serie de pruebas, etcétera. Es que como es ad hoc, nosotros realmente podemos poner el punto donde tú quieras. Hay de hecho historias donde el héroe va teniendo un desarrollo, hay un momento de parón porque el héroe fracasa, pero no es sino una lección que debía aprender para poder llegar a concluir su viaje. Esto pasa muchas veces. Es que ahora no me viene el ejemplo exacto, pero estoy pensando en una historia que era de... Bueno, mentira, mira, a Kaladin le pasa. Kaladin no consigue salvar a Tien. Kaladin no consigue salvar a Teft. Pero consigue Teft es salvar a el su padre. mentor. Teft tiene que morir. Pero consigue salvar a su padre. Entonces es un poco eso de... A veces el héroe tiene momentos de duda, tiene momentos de literalmente tener que superar una prueba para acabar. Es que ese es el problema. Si después de los 10 libros Kaladin acaba, pasa a ser malo y luego acaba siendo bueno, viaje del héroe. Si acaba como malo y siendo derrotado por el bueno, viaje del héroe. Viaje del héroe. Es que es eso. Totalmente. Bueno, pues queda claro que estamos ya en bucle, por tanto es momento de terminar esta parte. No sé si queréis decir algo antes de que pase a una mini caja que os voy a hacer. Yo quería mencionar a Trenza, ya que hemos dicho que le íbamos a mencionar y no la hemos Cierto. mencionado, que me parece un viaje del héroe que el mismo Sanderson ha admitido que viene de ver La princesa prometida con su mujer e intentar que es otro viaje cambiar, claro, que es otro viaje del héroe, intentar cambiar los roles de género dentro de esa historia y replicarla, y me parece que tiene elementos, siendo él consciente de que está replicando un arquetipo sin ser cliché, o jugando un poco con los clichés a la vez para jugar con ellos, subvertirlos o repetirlos, termina haciendo una historia preciosa. Y vemos, me parece, es el ejemplo que quería dar aquí en Trenza, de los muchos elementos que hemos visto en el viaje del héroe, vemos que a la vuelta el héroe ha cambiado, ha sufrido una transformación y cuando se enfrenta a su mundo original es otra persona y muchas veces no encaja. Pues en Trenza precisamente, justo antes del final, si tú te imaginas a Trenza venciendo y volviendo, a mí, y eso creo que lo comentaron en el club de lectura Josep Tamara y Ángel, a mí no me pegaba en absoluto que esa Trenza, si unos pocos capítulos antes de terminar volviera victoriosa a su islote, no me pegaba con el Charlie que habíamos conocido. La relación del Charlie que habíamos conocido al principio de la novela y la nueva Trenza transformada no pegaba nada. ¿Y cómo lo resuelve Sanderson? Haciendo que Charlie viva el viaje sin que tú lo sepas, o sabiéndolo, ha vivido con Trenza a la vez. En dos frases ha vivido el viaje del héroe. Claro, entonces Trenza, que no pega con el Charlie original, por suerte no tiene que acabar con el Charlie original, sino que acaba con un Charlie que ha sufrido también una transformación y ha sufrido ese viaje. De manera que es una manera de sí que puedan acabar juntos, sin que resulte extraño o sin que resuene mal. Yo de hecho creo que es la novela secreta favorita de casi todo el mundo, porque creo que resuena muchísimo en nosotros al ser, primero, un cuento de hadas de los que nos contaban cuando éramos pequeños, y segundo, al tener un viaje del héroe tan marcado como tiene. Y además, marcado, pero con... Sí, con pelos y señales, todo. Literalmente todo. Todo. Que además, por hablar de más arquetipos, el viaje de Trenza, el que está motivado exclusivamente por amor, es de hecho un arquetipo que es el de los amantes separados, básicamente, y es el viaje de un amante por encontrar al otro, que en sí mismo es un viaje del héroe y normalmente suele acabar con que el amor que uno pensaba que es el que quería, que es el amor de la otra persona, acaba no siendo el encontrado por el viaje, que es el amor por uno mismo. Que sabemos en la historia que resuena mucho con nosotros, que es el amor propio. De hecho, eso le pasaba a Trenza, ¿no? Ella misma se decía que ella era una chica especial, no sé qué, y acaba siendo la más especial de todas las chicas. Sí. Y efectivamente no habría pegado con Charlie. Y es a donde parecía que iba la historia. Pero gracias a lo más... O sea, a mí eso me encantó, ¿eh? O sea, y yo me lo comí con patatas, ¿eh? Yo no lo vi venir. Yo desde el segundo uno sabía que era el ratón. Me jodió saberlo, pero... Te prometo que no. Yo no lo supe, ¿no? Yo me di cuenta, no cuando Sanderson quiere que te des cuenta, sino
quizá 3 o 4 capítulos antes. Yo me di cuenta cuando Sanderson me lo dijo. Bueno, No voy a mentir. yo me he comido miles de Sanderson, hay que decir. Sí, 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 yo la mayoría, vaya. La mayoría, como todos. Bueno, pues ahora sí, si os parece bien, cerramos esto, que creo que hemos charlado un poquito bastante del camino del héroe, del Señor de las Sopas y de Sanderson. Y os voy a hacer una mini caja, que se me ha ocurrido Oh, ahora. Pero Qué miedo. no será como la de Puente 4. Espera. Puente 4, vamos a por vosotros. No sé si habéis escuchado alguno de mis capítulos con gente que suele hablar de libros en sus redes sociales o tiene canales de YouTube o tal. Suelo preguntar por 3 libros, por recomendación de 3 libros. Un libro antiguo, un libro nuevo y un libro desconocido. Pero como en este caso hemos hablado del camino del héroe, me gustaría preguntaros por estos 3 libros, un resumen muy rapidito, si se os ocurren, si de alguno no os ocurre no pasa nada, que o tengan el camino del héroe muy marcado o que lo tengan muy desdibujado. Vale. ¿Quién ¿Queréis empieza? empezar por el viejo? Que yo creo que será lo más fácil. El viejo, venga, yo tengo el viejo claro y marcado, que antes he mencionado de hecho que es mi novela favorita, y me encanta poder decirlo aquí con la boca llena en este podcast, que es El Conde de Montecristo. Por favor, leeros El Conde de Montecristo, una historia de venganza donde se llora más por ternura y epicidad que por tragedia, o por lo menos así fue en mi caso, y que es para mí precioso, y lo recomiendo a todo el mundo, El Conde de Montecristo. Muy recomendable. Raúl, ¿se te ocurre alguna? Sí. O sea, es imposible de leer a día de hoy, pero. Bueno. No imposible, pero no creo que guste tanto. La Odisea. O sea, Me parece yo muy empecé buena. los 2 primeros libros que leí en mi vida, que de yo coger un libro y leerlo, fueron La Ilíada y la Odisea. Pues qué duro, ¿eh? Sí, o sea, fue simplemente porque a mi abuela le encantaba esto. Ella me hablaba de mitología griega, yo pensaba que se la inventaba ella, yo tenía 5 o 6 años. Y me dijo, no, esto viene de aquí. Yo dije, pues me voy a leer el libro porque yo me lo voy a leer. No entendía la misa a la mitad, pero me lo leí y luego lo revisité y la Odisea. Hombre, Y además en concreto la Odisea. desde luego a nivel estudio para si te gusta la fantasía y quieres saber de dónde vienen muchos mitos y demás y muchos tropos, yo creo que es una buena recomendación. Sí, sí, sí. ¿Vamos con el libro nuevo? ¿O nuevo, relativamente nuevo? Venga, yo ya que lo habíamos comentado preprograma y no hemos llegado a hablar de él, creo, prácticamente no, en el programa, lo voy a recomendar porque me ha venido a la cabeza, que es el segundo, y por tanto habría que leerse la trilogía, de Joe Abercrombie, de Primera Ley, que sé que además a Soul le encanta, y yo también tuve un crush con ese señor. Me he leído los 10 que tiene, no me he leído Mar Quebrado, pero de los 10 que hay en el mundo de Primera Ley me han encantado los 10, mi favorito es Los Héroes, pero este que recomiendo, que hay que leerse la trilogía entera, pero es el segundo de la primera trilogía, es un viaje del héroe subvertido. No voy a decir más porque no lo haya leído para que no tenga spoiler, pero yo te diría que no es subvertido, que es directamente criticado y parodiado. Sí, eso, o sea, es parodiado. Más que subvertido, no hay es parodiado. de subversión, hay parodia. Parodia. Se quiere reír del viaje del héroe y conozco a gente que le sentó mal. Fíjate, si es un arquetipo tan dentro de nuestra cabeza que hay gente que cuando le leí yo, en vez de reírse de, hostia, ¿cómo ha conseguido hacer comedia con esto? Fue que no me ha gustado, que me ha dado en la boca y no me gusta que me den la boca. Ya, es que hay algunos lectores que no les gusta que se sientan idiotas. Esto a Alexandra la metió en bloqueo lector. Hostia. Alexandra, tienes que venir, por cierto. No te vas a... seguro que no llegas aquí, pero tienes que venir. Te toca libro nuevo. No es nuevo, lo conoces, tenemos una charla sobre ello. Es mi descubrimiento del año, Los niños descarriados, cualquiera de ellos. Y el primero, además, me parece un ejemplo maravilloso de un libro donde ya hay que rebuscar para encontrar el viaje del héroe. Hay que rebuscar mucho, ¿eh? Sí. Yo lo tengo pendiente ese. Unas ganas. Que le tengo unas ganas a ese después de oír tanto. Yo creo que a ti te resonará. Y es que es eso, el de cada corazón un umbral es... ¿Puedes encontrarlo? Sí, si lo quieres encontrar lo puedes encontrar. Pero es tan coral. Es un libro tan de personajes, de su interior, de sus vidas, que tal. Aunque estrictamente, con la que sería la protagonista principal,
que empieza en una situación X y termina en otra, hay un viaje del héroe. Aprovecho y os remito primero al te lo recomiendo que hizo Serchi con Liara y conmigo, recomendando el libro. Y una vez os leáis el libro, os remito al vídeo que hizo Soul, en el que estuvimos 4 personas. Como no quiero decir mal los nombres, por si acaso. Sí, Bueno, Yo ese no lo he Kate, visto porque Sí, no quiero spoiler, pero me lo fue veré. Soul, Alexandra, Kate y yo. Kate. O sea que sí. Sí, Kate y yo. Mm. Y hablamos de los 4 libros. Hay 4 secciones bastante diferenciadas, hablando con spoilers del primer libro, del segundo, del tercero y del cuarto. Por tanto, podéis ir o sea, después de leer los libros, podéis ir a esos vídeos. Será lo primero que haga en cuanto me los lea. Tengo unas ganas de esos vídeos, de ese vídeo. Que conforme la gente se lo vaya leyendo más, me gustaría repetirlo, pero ya libro a libro, uno a uno, con gente distinta, para hablar de ese. Pero tú eres incondicional, Borja, cuando quieras venir, Hombre, al que quieras comentar. Yo sabes que esos libros son parte de mi vida. ¿ya? Sí, sí, O sea, sí. ya no es para mí, van de la mano conmigo. O sea, tanto Sanderson, obviamente, pero Shannon Maguire con Los niños descarriados, para mí es un antes y un yo después. esos los conocí. La primera vez que se lo escuché fue a Liara en la posada esquirlada, en la entrevista que le hizo Alex, Ujú. y la segunda vez a ti. Y a los dos os lo he oído más de una vez. Es como yo os lo asocio un montón a vosotros dos. Sí, es Sí, que, sí. es que somos muy Literalmente pesados. a mí Liara me lo recomendó en directo, en el Candra que En el hizo, Candra, sí, sí. Exacto. me lo recomendó en directo y dije, vale, lo apunto. Y en cuanto tuve un momento tal, me leí el primero y dije, no puedo, esto es increíble. O sea, ¿por qué esto no se conoce? Y empecé a dar la turra como con Qué Abercrombie. rabia da, tío. Que no. Bueno, da igual. Esto es en Sí, otro programa. da mucha rabia, pero entiendo por qué, Y yo también lo entiendo. no se conoce. Por Y eso desgracia da lo más entiendo. rabia todavía. Da más porque- rabia todavía, exacto. Bueno, y libro desconocido. ¿Qué tenéis? Vale. Venga, pues a ver, yo no sé si será tan desconocido o no, pero a mí me marcó un montón. Este libro para mí tiene historia porque era la obra favorita de mi abuela. Eran dos. Su segunda obra favorita era Guerra y Paz y este que voy a decir ahora era la primera. Y me leí las dos y con eso ya lo he contado alguna vez y suena bastante emotivo, pero para mí fue una manera de conectar un poco más con mi abuela y llegar a conocerla más. Y ya que en este programa hemos hablado de cómo entender los arquetipos, cómo entender los mitos, cómo se van formando la mitología y tal, es una tetralogía, son 4 libros, que es el José y sus hermanos, de Thomas Mann, que habla sobre el pasaje bíblico de los hijos de Isaac, de las 12 tribus de Israel, y de José, cómo escapa a que lo intentan matar, huye a Egipto, y todo eso que en la Biblia son, en el Antiguo Testamento, 30 páginas. Sí, muy poco. Pues Thomas Mann lo escribe en cuatro novelas gorditas, cuatro tomos, guapísimos, que merecen muchísimo la pena. Hay que decir que es Thomas Mann, que es alemán y es subordinada dentro de subordinada, dentro de subordinada, dentro de subordinada. Es puramente formal, es puramente estético, prima mucho más la forma que el fondo. Es muy necesario encontrar una traducción buena, es vital encontrar una traducción buena. En este caso, mi abuela me lo regaló, una que me compró por mi cumpleaños, y tenía un premio a la excelencia en la traducción. O sea que mereció muchísimo la pena. Y lo recomiendo porque, a pesar de, o sea, además de por ser formalmente precioso y tener una prosa súper bonita, de lo más bonito que he hablado, o sea, que he leído, hablando sobre estética, sobre millones de cosas, trata mucho el tema del sincretismo dentro de las religiones y la repetición de los patrones en las diferentes mitologías y la repetición de los arquetipos en las diferentes culturas. Y te lo enlaza, te hace entender de una manera, te da una visión sobre la Biblia y la manera de leer este tipo de obras, ¿no? Con la Biblia u otras obras antiguas, de una manera muy clara, muy clara, a la vez que muy bonita. Y obviamente el personaje, José en este caso, si no lo sabéis, en la Biblia sufre un viaje del héroe, sufre un camino en el que se transforma, tiene que huir, casi muere, sale de ahí, vuelve con el elixir y al final vuelve a la tierra prometida, ¿no? Y es una obra que definitivamente me marcó y que es preciosa y que os recomiendo, si encontráis algún día el hueco, que os leáis porque merece mucho la pena. Clarísimo. Raúl, cierras tú. Vale. 2. Tengo que deciros 2
Uno es Amarilla, de RF Quan. Todos la conocemos por su ciencia, fantasía histórica. ¡Que no escribe tal. fantasía! A ver, la guerra de la amapola, un Es poquillo broma, más. es broma, es parte del meme ya. El Pero, meme, sí. pero es verdad que no escribe fantasía. Pero Amarilla es el menos conocido de todos, es el más nuevo, tiene que ver con el mundo editorial, es una maravilla. Y el otro que os quiero recomendar Que por es cierto, que, claro, este lo recomendaste ya, te lo recomiendo, ¿verdad? De Searching. sí, Pues sí, Cuando sí. fue remito, al Quang. id para allí. Y otro que os quiero recomendar dentro de la ciencia ficción, que este sí que es bastante desconocido por lo visto, y además tocando tema bíblico, es uno que se llama El cálculo de Dios, donde el personaje principal tiene un viaje del héroe que es mental. Este libro va de un hombre que es el director o, bueno, jefe de una sección de un museo, tiene cáncer, es tremendamente ateo y de pronto un día bajan los alienígenas a la Tierra y los alienígenas creen en Dios. Y bajan a distinta gente en la Tierra y comienzan a estudiarlos y a conversar con ellos. Y todo el libro es una conversación de esta persona y el alienígena hablando sobre si Dios existe o no existe. Curioso. ¿Cómo se llama? El cálculo de Dios. El cálculo de Dios. No me Habéis acuerdo ahora mismo del recomendado. autor y me da mucha lástima porque este autor tiene también una biología que se llama el paralaje neandertal, que habla justamente de qué pasaría si de pronto una tribu neandertal aparece en nuestra sociedad. Jarvis nos Qué dice guay. que se llama Robert J. Sawyer. Sí, Robert J. Sawyer. Sí, sí. Pues Jarvis, apuntadísimo. Jarvis siempre está atento. Sí, además lo Apuntadísimo. bueno Me ha es que interesado, ¿eh? básicamente es la típica discusión teísta versus ateo, filosófica profunda y seria. O sea, aquí no vais a encontrar argumentos del tipo, yo qué sé, pues Dios no existe porque no lo puedo ver. No, es una discusión seria, pero muy metida dentro de la ficción. Es decir, tú puedes entrar con un nivel nulo sobre esta discusión y entenderla entera porque además se va haciendo más compleja conforme va avanzando el libro y te va sentando bases para poder establecer luego una discusión más compleja que además sucede dentro de una trama. Si también hay una trama, no solo es hablar. No es solo. No, y solo habíamos pasado del camino del héroe al camino de Dios. No, buena manera de acabar. Me han gustado mucho las recomendaciones porque además nos lo he puesto fácil. Ha sido como una mini caja porque ha sido una cosa que no tenía previsto. No tenía previsto hacer, pero como hemos hablado del camino del héroe y era algo muy específico, digo, va, a ver si se les ocurre. Y se os ha ocurrido 7 recomendaciones muy interesantes que creo que vale mucho la Y pena. Anatema. No sé, no me puedo ir de aquí Hostia, sin decir, hostia, leeros el señor de Anatema. Anatema. El señor de Anatema. Lo conseguí. ¡Vamos! ¡Qué Sois muy grande! pesados, ¡Qué grande! muy No sé cómo lo has pesados. conseguido, porque yo lo he buscado y de segunda mano es la única manera. Wallapop, un señor que lo vendía por 25 euros. Dios. Hablé con él y le dije, ya, por favor, caballero. Pues espero que lo disfrutes y quiero comentarlo contigo cuando te lo leas, por favor. Este Os me lo deja remito, aparcado para leérmelo tranquilito este verano. Porque me remito a leí el Puente primer 4 capítulo y Podcast, dije, si no me equivoco, ¿no? ¿Lo recomendaste en Puente 4 Podcast este? Sí, sí, en una sección con David, porque se lo Pues regalé a David y se lo leyó y lo comentamos en es que Puente 4 Podcast lo sin quiero ver. spoilers. pues Os remito. sí. Mira, voy a usar el podcast de Borja como lanzadera para mí mismo. Bien. Y cuando termine Anatema, te hablo yo, ni si te quieres venir a charlar sobre el Sí, libro. sí. Increíble. Obviamente, me encantaría. Me haced encantaría. toda la promoción que queráis, que para eso estáis aquí. Quiero decir, yo como ya os he dicho, Soul tiene una serie de vídeos, uno de ellos fue hablando sobre niños descarriados, o sea que... Sí, ahora simplemente lo que estoy haciendo es subir vídeos hablando de libros que me gustan mucho. Pongo un día, me caliento y digo en Twitter, chicos, ¿alguien quiere hablar de esto? Alguien me dice, yo quiero hablar de esto. También mensaje, gente de Twitter, todo el mundo. O sea, literalmente, no, los vídeos estos no son para que nadie nos hagamos famosos. Son para que nosotros, frikis enamorados de la lectura, hablemos de lectura con A mí otros me frikis iba enamorados. me iba tan mal, pero tenía, o sea, estaba obligado por ley a hablar de los niños descarriados. Sí, Siempre sí. que hay una charla de los niños descarriados, quiero estar y si no estoy, me escucharla.
Lo mismo digo con Anatema. Siempre que se hable de Anatema me encantará estar ahí. O sea que te agradezco un montón la invitación. Y por mi parte, mi promoción es nula. O sea, yo soy el fan número 1 de un montón de cosas, pero no tengo ni canal. Y como dijo una vez una persona a la que admiro mucho, podéis seguirme por todos sitios menos por la calle. Gracias, Serti. Y si me seguís por la calle, avisad, ¿no? Bueno, ¿habéis estado a gusto? Mucho. ¿Lo habéis pasado Muy bien? a gusto. Yo tenía muchas ganas de esta charla. Tenía muchas ganas. Yo también. Ha sido, además, yo las 2 veces que he estado en tu canal, Borja, es súper cómodo, súper fácil, súper guay. Es como una Pero si charla siempre de dices que colegas. estás muy nervioso. Me tienes Pero frito yo estoy ya. nervioso siempre antes de todo, pero es empezar y se me baja todo. Claro. Además, tenía un montón de ganas de coincidir con Soul, que no había coincidido nunca. Y él lo sabe, es alguien a que admiro mucho, porque siempre que lo he visto en programas de canales de otra gente y tal, me ha encantado escucharle hablar y es alguien de verdad que admiro un montón. Y tenía un montón de ganas de coincidir con él en alguna de estas ocasiones y estar charlando junto a él. Y la verdad que me lo he pasado súper bien y espero que no sea la única, que sea la primera de muchas Soul. No, hombre, seguro que hay una de Anatema, o sea que. Yo también tenía muchas ganas de acabar con John. De hecho, en mi mente, yo pensaba que ya habíamos coincidido en alguna charla. Porque, De verdad. Pero aquí veis el valor de las cosas. O sea, ciertamente vosotros dos tenían muy claro que teníais que coincidir en una charla. Y creo que he acertado en el tema de la charla. Está feo que lo diga de nuevo, pero creo que los dos domináis mucho del tema y tocáis muy bien el balón. Yo me alegro mucho de haber coincidido con los dos otra vez. Es la segunda vez que grabo con los dos. Y espero que no sea la última, ni mucho menos. Muchas gracias por venir. Soul, te tengo que enviar pin. Pasa que eres el privilegiado receptor de pin de Cosmer 16. ¿Qué número soy? ¿Qué número eres? No lo sé. Lo voy a tener que contar. Yo no tengo un Excel. Tengo que hacerme un Excel como Ponte 4. Como sea el 16. Puede ser el 16, ¿eh? No, no es el 16. No. 20 y pico. Wow. Bueno. Estoy pensando. Por eso decía antes que es cada vez menos exclusivo. Bueno, espero que hayáis llegado hasta el final del programa. 2 horitas. Yo sabía que 1 hora no iba a durar, pero 2 horas a lo mejor tampoco. Culpa mía por la mini caja del final. Pero No, pues esto podrían haber sido 5 si nos dejas, ¿eh? Sí, Tenemos cuerda para rato, vaya. Yo lanzo la piedra. Si a la gente que ve este podcast le gusta, vosotros queréis, Borja quiere, le mola la idea, podríamos hacer una segunda parte hablando de otros arquetipos. Yo lo veo 100%. Que comente la gente, pero por mi parte 100%. Estoy súper de acuerdo y me da igual que la gente diga que no. Esto nunca ha sido una democracia. Bueno, amigos, ya sabéis, como dice nuestro querido amigo oyente Kelsier, siempre habrá otro programa de podcast más. Así que hasta el siguiente.